Entonces montamos el restaurante, funciona muy bien y fue mi primer máster, porque contra más facturábamos, más dinero perdíamos. Porque hay que tener en cuenta que en el 2020 teníamos 40 restaurantes y en el 2024 hemos cerrado con 80, o sea que hemos doblado la compañía en los últimos 4 años. Porque dos de los aspectos que más falla la franquicia son estos dos, es la selección del franquiciado y la ubicación. Cada vez parece que está mal visto trabajar en hostelería, cuando la hostelería es una de las pocas profesiones que nos dedicamos a hacer feliz a la gente, que prácticamente el 90% de nuestros franquiciados no venían del sector de hostelería. Los franquiciados que mejor funcionan es cuando nos hacen caso prácticamente en todo, ¿no? ¿Qué facturas el primer mes? De media unos 100.000. 100.000. Bueno, pues ya vas on track. 100 por 12, 1,200. Sí. Que es lo que has dicho que tú quieres el promedio. Momento, o sea, el primer mes ya vas ya vas a full. Porque además de 100 no harás mucho. O sea, los meses más buenos. Y hay veces que la gente no dice lo mal que se pasa en el empresario y que tengas las casas embargadas y que te llamen al timbre con las cartas de que te desahucian y que te echan del piso, etcétera. Pues es duro, ¿no? Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Javier Floristán, cofundador, presidente y CEO de Grupo LM, más conocido por su restaurante La Mafia se sienta a la mesa. Bienvenido, Javier. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, porque soy seguidor vuestro. Qué bien. Bueno, nos hace mucha ilusión que estés aquí. Vamos a aprender hoy de restauración, de franquicias, de muchas cosas. Entonces, primero cuéntanos un poquito qué es Grupo LM, qué partes tiene el negocio y vamos a aprender sobre esto. Bueno, nosotros somos una empresa que comenzó en el año 2000 en Zaragoza, con lo que es la restauración organizada, porque anteriormente pues tuvimos otros conceptos de restauración, que luego a lo largo de la jornada lo comentaremos. ¿En qué consiste Grupo LM? Tenemos cuatro patas, tenemos un obrador propio, al lado de Zaragoza, en San Mateo de Gallo, con 14.000 metros cuadrados, de los cuales estamos prácticamente utilizando en estos momentos la mitad, unos 5.000 o 6.000 metros cuadrados. Y luego tenemos 3 marcas. La Mafia se sienta a la mesa, que es la que comenzó en el año 2000, que acabamos de hacer el 25 aniversario. Felicidades. Que no es poco, no está mal, 25 años. En todo el sector. Luego lo que es el concepto de Ditali, que se creó en el 2019, y la boutique Trattoria Viajera, que la creamos en el 2016. Entonces son 4 patas bajo el paraguas de lo que es el grupo. Vale. ¿Y el obrador produce productos de comida para vuestros restaurantes y también vende a terceros? Eso es. Vale. ¿Qué producís en el obrador? Sí, a ver, nosotros el obrador se creó en el 2014. Anteriormente teníamos un obradorcito pequeño, pues muchas veces en el sector de franquicia, cuando quieres homogeneizar el producto, pues tienes que comenzar haciendo... Pero claro, nosotros lo que vimos es que necesitamos llegar no solo a hacer lo que es la pasta, sino ¿por qué no?, el poder tener un producto exclusivo y homogéneo. Entonces, actualmente te diría que prácticamente casi todo el producto de nuestras 3 marcas sale del obrador. Estamos hablando de las bolas de las pizzas, estamos hablando de toda la pasta, tanto seca como fresca como rellena. Estamos hablando de lasañas, canelones, postres, helados y sobre todo con una calidad excepcional, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana pasada fui al obrador y estábamos recogiendo las fresas con las que vamos a hacer el helado de fresa, y es espectacular, ¿no? Porque nuestra máxima siempre en el obrador ha sido la calidad, y quizás eso es lo que nos ha desmarcado un poco dentro del sector, y somos vistos como dentro de los italianos de un producto de muy buena calidad, ¿no? Y luego, a su vez, como comentabas, pues también fabricamos para terceros. ¿Qué es lo que fabricamos para terceros? Pues un producto muy exclusivo, de gama muy alta, o un producto también algo más económico. Y también, pues, por ejemplo, pues alguna empresa muy reconocida dentro del sector, pues en la zona de platos preparados, pues también les hacemos alguna cosita, ¿no? Intentamos, eso sí, que... ¿Restaurantes o tiendas? No, hay Corte Inglés, por ejemplo. Vale, por ejemplo. Pero no en la zona de venta. Lo que sí que intentamos es, al final, a los que vendemos, pues que no sea competencia directa nuestra, ¿no? Vale, o sea, no vendéis a restaurantes.
Directamente a restaurantes no. ¿Vendéis más comida preparada o semi-preparada? No es quinta gama. Sobre todo lo que estamos vendiendo es el tema de la pasta, Vale. con un producto muy exclusivo, pero también a nivel europeo. Hemos estado en la feria de París desde hace 2 años y estamos vendiendo también a nivel europeo. Tenemos todos los sellos de calidad IFS para poder servir a nivel nacional e internacional. Y por si alguien no conoce los restaurantes, cuéntanos un poquito qué es la Mafia y un poco qué se sirve y cómo es de especial o de diferente este restaurante. Bueno, a ver, la Mafia después de 25 años ha pasado por diferentes procesos, ¿no? Actualmente, bueno, si vamos un poco hacia atrás, como comentaba antes, empezamos en el año 2000 y al principio comenzó no con la idea de que fuese franquiciable, pero ese éxito que tuvo, pues enseguida en el año 2002 lo hicimos franquiciable. Y del 2002 al 2010, pues la verdad que fue creciendo en plan lo que se denomina mancha de aceite, ¿no? Cerca de lo que es Zaragoza. Y bueno, vino la crisis del 2008, a partir de ahí, pues, pero bueno, si no luego lo comentamos en la parte de la historia, ¿no? Pero bueno, hicimos una serie de cambios, pero me quedaría con que en el 2020 hicimos un refresh para la marca con 4 patas muy, muy importantes, que era mejorar la parte de producto, de calidad de producto, gracias al obrador propio. Lo que hicimos es que, como nosotros ya servíamos a los restaurantes de nivel en la parte italiana, dijimos, ¿y por qué no introducir ese producto en la Mafia, pero al mismo precio que trabajamos, ¿no? Entonces estamos trabajando un producto súper exclusivo. Que si, ¿Qué producto es? Pues, por ejemplo, una pasta rellena de morcilla con piquillo y tal, que son caramelos que los hacemos a mano y que si quieres ese producto solo lo puedes consumir en la Mafia. O pasta rellena de perdiz, o productos muy, muy exclusivos y que solo lo tenemos para nosotros. O sea, os vais un poco de la carta estándar. Eso es. De restaurante de pasta. Eso es. Eso se hizo a partir del 2020, que luego comentaremos en la parte de la historia. Sin subir subiendo precios. Un poquito el precio, porque también lo que hicimos fue cambiar lo que es la ambientación, ¿vale? O sea, mejorar mucho la parte de la ambientación, mucha tecnología, que hablaremos también, entiendo un poco de la parte de tecnología, y la parte de servicio. Y esas 4 patas es lo que ha impulsado en los últimos años el crecimiento de la Mafia, porque hay que tener en cuenta que en el 2020 teníamos 40 restaurantes y en el 2024 hemos cerrado con 80, o sea que hemos doblado la compañía en los últimos 4 años. Vale. Cuéntanos cuál es la experiencia de comer en la Mafia. Entiendo que es un poco peliculera y de hecho que el nombre ya da una pista, ¿no? De que es un restaurante temático, no solo de comida, sino también de experiencia. ¿Cuál es el tema y la experiencia de ir a comer en la Mafia? Bueno, ligado a lo que está comentando, sobre todo la experiencia. Actualmente, lo que digo, somos el top of mind dentro de la restauración italiana en España, ¿no? Cuando el cliente piensa en comer en un restaurante italiano de calidad, pues está pensando en la Mafia. Somos la empresa de mayor crecimiento dentro del sector, no solo italiano, sino dentro del sector casual, en los últimos 2-3 años. Y esto es el... Bueno, también hemos recogido en los últimos 2 años prácticamente todos los premios del sector y esto es el reconocimiento de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces va ligado un poco a lo que acabo de comentar anteriormente, ¿no? A esa experiencia en la parte de producto con muy buena ambientación y muy buen servicio. Entonces, al final cerramos el círculo de los 360 grados que hoy en día se esencian en la hostelería. Yo me recuerdo cuando empezamos dentro del sector que iba a un restaurante porque comía muy bien, pero te servían a lo mejor un mantel pues que estaba como los manteles estos de la playa, ¿no? Pero ibas porque comías bien. Pero hoy en día el cliente es muy exigente y quiere los 360 grados. Y una marca como la Mafia es lo que hoy en día ofrece a un precio muy razonable porque nuestro ticket medio está en 24, 50, 25 euros. 24-25 euros por persona. Y, vale. ¿Comidas, cenas? Sí. Todo. O sea, da igual, el precio es el mismo. Sí, no hay menú del día, hay carta. Somos anti menú y anti ofertas o promociones. No hay Black Friday. Sí, nada, ni 2x1 ni cosas así. Vale. Sí, sí. ¿Y los otros 2 restaurantes? Sí, las otras 2 cadenas, una vez que abrimos en el 2014 el obrador propio, entendíamos
porque empezamos a dominar muy bien el producto italiano. Hemos viajado mucho por todo el mundo y sobre todo por Italia, y creo que somos unos muy buenos conocedores de lo que es el producto italiano. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no el crear otras marcas que no competiesen con la mafia si sienta a la mesa? Tuvimos en ese momento, en el 2015, la suerte que se acercó pues una multinacional inglesa que es SSP, que gestiona aeropuertos, y le gustaba la mafia, pero nosotros la mafia en aeropuertos no podía estar porque no somos muy rápidos, y quería nuestro producto, y entonces ahí nació la boutique Trattoria Viajera, que en un principio nació para abrir en aeropuertos, pero actualmente estamos también abriendo en centros comerciales. Es un concepto muy diferente a lo que es la mafia. Es un ticket medio de 13-14 euros. Prácticamente estamos en casi todos los aeropuertos, en Barcelona y Madrid no, pero estamos en Málaga, Valencia, Mallorca, Menorca, Tenerife, o sea, prácticamente en casi todos los aeropuertos. Se come pizza al taglio. Cuando vas a Milán y tal, la pizza está al corte, que es muy diferente a la pizza que estamos ofreciendo en la mafia y en D'Italy. Y luego focaccias y ensaladas. O sea, la idea es un servicio muy rápido. Para llevar... Eso, también para llevar o para comer muy rápido. Por eso está enfocado en aeropuertos o centros comerciales. O sea, no es un sitio en el que te vas a desplazar a comer ahí, ¿no? ¿Y D'Italy? Y D'Italy, pues en el 2016, también justo en esa... realmente creamos D'Italy, pero estuvo como 3 años en el cajón también por los errores que habíamos cometido anteriormente de crear marcas y hacerlas crecer rápidamente. Y el primer local se abrió en el 2019. En un principio era pizza napolitana, principalmente era pizza napolitana y cerveza. Esto nació en un viaje en Milán en el 2015, de un concepto que a mí me fascinó, que era cómo se podía ofrecer pizza en un ambiente súper chulo con toda la gente guapa de Milán, y era pizza y coctelería, y solo dan pizza y coctelería. Y a mí se me quedó grabado eso y dije, ostras, porque en España prácticamente la pizza estaba visto como la pizza del delivery, y la pizza napolitana empezó a entrar en Barcelona, pero prácticamente en el resto de España no estaba, ¿no? Y bueno, pues dijimos, bueno, la parte de coctelería es muy complicada porque se necesita a grandes profesionales, y lo enfocamos más en la parte de cervecería. Así nació D'Italy. Hablamos que en el 16, pero el primer local se abrió en el 19. Tuvimos la mala pata, que en el 20 nos cerraron el local. Y luego sí que se ha ido enfocando más en un restaurante ligado a lo que es la parte del horno. Son conceptos que no tienen ni freidora, ni plancha, ni fuegos. Entonces es un horno de leña y un horno convencional. Y sí que nos hemos ido desmarcando no solo ofreciendo pizza, sino una carta más amplia de italiano, pero un ticket medio de 20 euros con una imagen súper guau, muy rompedora, y la verdad que está creciendo muy bien y es la marca del sector con mayor crecimiento en el último año en ventas comparables dentro del sector casual, y con muy buena trayectoria de presente y de futuro, ¿no? Vale, has dicho muchas cosas que quiero ahondar, sí. Pero para entender un poco la dimensión de Grupo LM, el año pasado cerrasteis facturando 115 millones. Así es. Veníais de haber facturado 100, sí. ¿no? Y este año vais para... cerca de los 130. 130, vale. Y estamos a mitad de noviembre, así que ya deberías tener una idea. De 128 a 130. Vale. Seguro. Hay poco margen de error ya. ¿Beneficios? Bueno, aquí separamos porque tenemos locales propios, lo que es el obrador. Vale. Cuéntanos el grupo y luego lo vamos separando. Este año cerraremos en cerca de 5 millones de EBITDA. Vale. Con todas las marcas, obrador, etc. Entonces, estos 130 millones y 5 millones de EBITDA, ¿cómo se distribuyen entre el obrador y las 3 marcas que tenéis? Eso es. Digamos que estos 5 millones de EBITDA entraría los locales propios. Actualmente tenemos 9 locales propios con las 3 marcas. 9. 9 de 130. Eso es, de 130 a 9. Tenemos 6 mafias, 2 D'Italy y una boutique propio. Luego lo que es el obrador propio. La verdad que el obrador propio desde el 2014 siempre ha tenido EBITDA, pero siempre se ha reinvertido, porque nuestro objetivo del obrador es dar un muy buen precio al franquiciado y sobre todo mucha innovación
porque no está realizado como para tener beneficios. No nos hemos repartido en estos 10 años nunca un duro. Más o menos tiene una EBITDA de 1 millón de euros, pero lo que hacemos es reinvertir sobre todo en maquinaria. Entonces, de esos 5 millones, diríamos que 1 millón de euros es el obrador, 1 millón de euros es locales propios, y 3 millones de euros más o menos las centrales de franquicia. Ese sería un poco el ¿Y la resumen. facturación? La facturación de ¿Cómo cada se reparten una, entre estos tres grupos? Pues más o menos unos 13 millones de euros sería el obrador. O sea, Vale. está teniendo un 6% de ¿Y el obrador de vida. le factura a tus restaurantes propios también? Sí. O sea, son entidades separadas de Sí, grupo que no, se van pero refacturando factura entre ellas. y paga lo mismo que un franquiciado, exactamente igual. O sea, no le damos porque si no entraríamos y factura igual. Entonces tiene un porcentaje más bajo, más Vale. ajustado, es un O sea, 6% solo. 13 millones facturación del obrador. Eso es. Luego la mafia. Luego No, los perdón, locales, restaurantes propios. Restaurantes propios que estamos más o menos, yo creo que en unos 10-11 millones de euros. Vale. Ahí vamos a un EBITDA más elevado. Estamos prácticamente la media es un 15%. Vale. Lo que ocurre aquí en algunos de estos locales, que de la mafia tenemos 4 locales en el centro de Madrid y vamos a más volumen y menos, porque los alquileres estamos hablando de 20 a 25.000 euros. Estamos en 4 ubicaciones top, que es Colón, Gran Vía, Las Cortes y Castellana. Entonces ahí hemos decidido pues ir a un foco de unidades top como locales propios, en el cual pues baja el margen. En vez de ir al 15%, pues vamos al 10%, pero nos aseguramos marca y también muy buena facturación, ¿no? Entonces, la media más o menos sería el 15, pero de nuestros locales propios estaríamos un poquito más bajo porque la tasa de esfuerzo, en vez de ir al máximo el 10, estamos yendo a lo mejor a un 15, ¿no? Y el resto de facturación es directamente las licencias a los franquiciados. Eso es. Es la licencia de los franquiciados, de los cuales pues tenemos los ingresos vienen por los canon de entrada, el royalty, o sea, el canon de entrada de cada marca. Tiene que tener un margen altísimo, ¿no? Entiendo. O Sí, sea, el bueno, EBITDA sobre facturación ahí. sí, bueno, más o menos en las centrales estamos en un 35%. Vale. 35% de vida, porque ahí sí que los gastos, claro, los primeros años, durante muchos años era cero, porque invierte sobre todo en personal para dar un buen servicio, pero bueno, ya después de 25 años algún día tienen hemos que empezar conseguido. Sí, por ejemplo, la boutique a día de hoy prácticamente no es rentable, porque con 10-12 locales hay muy pocas centrales de franquicia que sean rentables, pero ya con 120 locales, pues sí, ¿no? Entonces, el promedio de facturación de un restaurante vuestro es 1 millón, millón y medio. Sí, la media. Lo que pasa es que varía según marca. Vale. Vamos a la mafia, que Sí. es el que más tenéis y más años lleváis. ¿Dónde estáis de promedio de facturación? 1.200.000. 1.200.000. Que eso, tú has dicho que puede sacar un 15% de EBITDA, o saca, excepto los más céntricos, Sí. os saca más o menos un 15%. Sí, algunos se van al 10, pero también hay otros que se van a un 20. Yo a veces cuando dicen, no, es que es un 15%, bueno, según. O sea, nosotros tenemos también locales de mafia que facturan 2,5 millones y le están sacando un 20 y tantos % de rentabilidad. O sea, el abanico es muy amplio, ¿eh? Es muy amplio. ¿De qué depende? De la zona. De las zonas, de... Pero el alquiler te sube, ¿no? Con la zona, o sea... Pero hay veces que no. O sea, nosotros tenemos algún local que está en zona de playa, que factura 2 millones y pico, y con un alquiler de la tasa de esfuerzo que es un 2%. Entonces, claro, la ¿Por rentabilidad... qué es barato el alquiler en playa? Debería ser el más caro de todos, ¿no? Sí, Porque la costa es un recurso escaso. Sí, pero luego el invierno es muy bajo, Vale. entonces el alquiler, pero nosotros hemos conseguido que en invierno trabajemos muy bien y entonces las facturaciones se disparan, ¿no? Vale. Lo que pasa que sí que, por ejemplo, Madrid y Barcelona es donde realmente los alquileres son muy caros y eso sí, porque posicionarte en Madrid y en Barcelona en segundas zonas, nosotros lo hicimos en nuestros inicios y huimos de eso. O sea, Madrid y Barcelona, que son quizás las ciudades más caras, vamos a ubicaciones top. No, o sea, ¿dónde crees que si se estabiliza y se optimiza el grupo LM puede llegar el margen de EBITDA? Porque me parece bajo todavía por lo que puede llegar a ser, teniendo en cuenta que tenéis la escalabilidad de las franquicias, ¿no? Y el obrador que... Bueno, has dicho que vais a poco margen ahí. Sí, en el obrador vamos a poco margen. El margen lo tienes que sacar de las franquicias Sí, y del restaurante propio. Y de los propios, eso es, sí. Nosotros en la parte de locales propios, la idea es seguir creciendo con dos, porque la apuesta de locales propios,
la hicimos hace 2-3 años, o sea, prácticamente no teníamos casi locales propios. También luego comentaré la historia, el porqué de esto, ¿no? Y sí que en estos momentos pues estamos creciendo con 2-3 locales propios al año, y ahí pues iremos creciendo en EBITDA, por supuesto. O sea, llegaréis a un 10% de EBITDA sí. del grupo. Y la idea es tener un 10% de locales propios según el crecimiento, ¿no? O sea, más o menos el 10% de locales propios, y lo que es en los locales propios nosotros vamos con un objetivo de un 10 o un 12% de EBITDA de cada local. Vale, con lo cual, en general, compensas en locales propios un poquito más del 10%, 10-12% de franquicias, menos del 10% en Obrador. Eso es. Deberías poder llegar al 10-12% del grupo de EBITDA. Es complejo, porque lo que es en franquicia, llegar a un 10-12% de vida no es fácil, en lo que es la franquicia, porque al final lo que estás cobrando es un royalty. Vale, explícanos cómo funciona la franquicia. Sí. Yo ahora quiero montar, por ejemplo, en Barcelona he visto que solo hay uno. Sí. Hay una Además mafia. está cerquita de aquí. Sí. Vale, imagínate que yo quiero otro cerca de mi casa. Vale. Y tengo ahorros y lo quiero montar. ¿Cómo funciona mi economía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué voy a invertir y qué voy a ganar? Ponemos el ejemplo de la mafia. La mafia, que es el que más tenéis. Vale. La mafia, inversión CAPEX más o menos 500-550.000 euros. O sea, para empezar, ¿yo tengo que tener 500.000 euros cash o se puede financiar? Se puede financiar. Además, nosotros tenemos acuerdos con entidades financieras, con 3 de las más importantes, y más o menos es 40-50% financiación. Vale. O sea, yo necesito 300 y pico mil euros. Más o menos, unos 300.000. 300 sí. Y encuentro 200 con acuerdos que vosotros tenéis prehablado con estos bancos. Eso es. Y vale. Como los bancos se fían de lo que es el grupo porque saben que está funcionando, pues bueno, han visto el modelo, la marca, ¿no? Eso es. Vale. Pon que yo tengo 300.000 euros ahí cogiendo polvo. Sí, sí. ¿Qué más tengo que hacer? Vale. Hablan con Javier, que lo pone en la web. Con Javier de expansión, ¿no? Bueno, los pasos, nosotros en estos momentos, el 65% de nuestros franquiciados son multifranquiciados. Vale. Entonces, lo que hacemos en estos momentos es un proceso de selección de nuevos franquiciados, porque están entrando ya pocos franquiciados dentro del grupo, vale. porque estamos creciendo expandiendo más. la base actual de franquiciados. Lo primero de todo es conocer al franquiciado, no solo el departamento de expansión, sino toda dirección, conocer cuál va a ser el perfil, porque al final nos vamos a asociar con ellos, ¿no? Segundo aspecto, la ubicación. La ubicación es clave, entonces vamos a veces que nos pegamos un año, hay veces que sale el local, pero la parte de la ubicación es clave para intentar no fallar, porque 2 de los aspectos que más falla la franquicia son estos 2, es la selección del franquiciado y la ubicación. Pues las prisas no son buenas en este sentido. Location y persona. Eso es, location y persona, sí. Así es. Luego, a partir de ahí, pues como hemos comentado, ayudamos a todo, desde la búsqueda de la financiación, la búsqueda del local, la selección de personas, la formación de personas. de personas. ¿Proceso yo ya he pagado algo o todavía no? Todo esto es un proyecto de momento. El canon de entrada. Hay un canon de entrada para empezar a trabajar en esto. ¿Cuánto es? Son 32.000 euros. Vale, o sea, yo, para que me dejéis trabajar con vosotros, pago 32.000 euros. Eso es. Antes, lo primero es la selección. Primero filtráis. Primero una vez que se pasa el filtro, vamos a decir que paso el filtro, canon de entrada 32. pago 32.000 euros y con eso os ponéis a trabajar conmigo. Eso es. En confirmar la ubicación. Así es. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tardamos en este proceso? La ubicación, pues como decía, es clave y nosotros no queremos correr y no fallar. Y hay veces que sale en un mes, pero hay veces que nos hemos pegado 10 meses para encontrar una buena ubicación. ¿Y esto lo hago yo o tenéis un equipo vosotros? Tenemos un equipo dentro del departamento de expansión simplemente para la búsqueda de locales. Hay que tener en cuenta que estamos abriendo 30 locales al año, ¿no? Con lo cual tenemos un equipo exclusivamente solo para ello. ¿Y aquí lo que dedica más tiempo es simplemente a buscar, a patearse la ciudad? ¿O hay unos análisis que hacéis de tráfico, volumen, competencia? ¿Cómo funciona este proceso de selección aparte de patear la calle? Vale, 3 patas. Una, trabajamos con una herramienta muy potente que es GeoBlink, que la recomiendo a todo el mundo, que está del sector y está muy bien. Luego, patear nosotros la calle y estudiar muy bien la calle. Involucrar al franquiciado también para que la estudie. Nosotros hemos cometido a veces errores hemos ido un mediodía o 2 mediodías entre semana y el fin de semana y hemos dicho, ostras, la calle cuánta gente hay, o por la mañana, por la tarde, pero realmente, y esto vale para cualquier negocio, tú tienes que estudiar tu franja horaria potente, ¿no? Y no vale solo con estudiar el mediodía o el fin de semana al mediodía, sino que hay que estudiar el mediodía, el tráfico de noche,
El tráfico del sábado, el tráfico del domingo, hay zonas que el domingo muere. Entonces hay que estudiar personalmente porque la mayoría de herramientas eso no te lo dice. Y eso ahí tú tienes alguien de tu equipo De mi equipo, que se pasa una semana entera eso es. ahí delante. Y hacemos que el franquiciado lo vea Con el también. franquiciado al lado. Eso es. O el franquiciado, oye, pues cubre tú estos por la noche, nosotros el mediodía. Y van tomando notas, van con cámaras. Eso, ¿Qué vamos hacen? tomando nota, conociendo lo que hay alrededor en el sector, contando el número de personas que pasan por la puerta, cogiendo tickets a lo mejor de restaurantes de alrededor para ver lo que facturan. O sea, un estudio bastante detallado. Cogiendo tickets de la mesa. Para ver el CIF y Vais lo a que la factura. mesa y... No, te pides una Coca-Cola y ya luego ves y puedes mirar. Y luego una tercera herramienta que llevamos 2 años desarrollándola, que esto es a través de IA, que lo que hemos hecho es meter toda nuestra facturación, meter toda nuestra selección de locales, meter la facturación por franjas, y entonces a través de ella nos está dando... Nosotros tenemos también por zonas, ¿no? Decimos zona oficinas, zona prime, entonces hemos trabajado introduciendo todos nuestros datos de nuestros 130 locales y a través de esta herramienta pues prácticamente estamos la verdad que acertando muy bien y nos da los datos de lo que va a facturar ese local. Es una predicción de facturación en base a los 130 locales que ya tenéis. Eso es. Y los datos que tengáis de la zona que estáis explorando. También introducimos algunos locales que hemos visitado que no tenemos facturación, lo que pasa es que ahí ya no es tan certero. Es más certero cuando tienes la facturación y así ves con el histórico. Vale. Eso sí, a pura y dura, ¿no? Entonces, has dicho 2 meses, un mes y pico, hasta que encontramos una localización y decimos vamos a por ella. Sí, pero hay veces que tardamos más. Sí, pero promedio. Promedio yo creo que desde que firmamos el canon, unos 3-4 meses. 3-4 meses, vale. Podría ser, Y ahí yo, el franquiciado, monto una SL. Así es. Y alquilo el local. Así es. Prácticamente en el 100% de los casos es alquilado. Vale, y entonces entiendo que de los 500.000 euros una parte importante va a los depósitos y a una reforma. Sí, prácticamente casi todo va a la reforma. O sea, más o menos de esos 500.000 euros estamos hablando que la obra civil está en 200.000 más o menos, las cocinas unos 100.000. No, la obra civil dejamos que el franquiciado la haga por su cuenta, pero sí que tenemos empresas que, claro, tienen la experiencia de hacerla y al final son más rápidos. Vale. Pero nosotros en la obra civil no ganamos absolutamente nada. Vale, pero ni lo facturáis, ¿eh? O sea, ni lo facturamos, lo factura directamente. Lo facturan partners vuestros que trabajan con vosotros. Vale, ¿qué más? Aparte de la obra civil, hay una cocina. Una cocina que está cuesta rondando unos 120.000 euros, una cocina de 200 de más la mafia. 120 llevamos. Eso es. Y el resto pues ya sería decoración, vajilla, tecnología informática. Vale. ¿Qué le vendéis vosotros de todo esto? Esa parte, la parte de la decoración, la parte de la tecnología, vajilla. ¿100.000 euros, 100 y pico? Un poquito más. 100 y pico. Sí. Pueden ser 180, a lo mejor más o menos. Vale. Podría ser. Y ahí estoy listo para arrancar, tengo que contratar un equipo. ¿Cuánta gente necesito? Una media de unas 20 personas. De media, claro. Es un local grande, claro. ¿Cuántos metros? Grandes. Estamos hablando de locales de unos 500 metros. 500 metros. Así es. ¿Qué hacen estas 20 personas? Una parte es cocina, más o menos unas 8 personas en cocina. Vale. Y el resto en sala. Bueno, hablamos de 20, pero no todos a jornada completa. No, ya. Luego siempre están pues lo que es 1 o 2 encargados y luego pues lo que es la parte de sala, ¿no? Que nosotros no les llamamos camareros, les llamamos líderes de venta. Vale, son comerciales. Sí, al final... Que venden la carta. La venta es lo importante. Y atención al cliente también. Y atención al cliente, venta. Venta entera. ¿Estos cocineros son especializados, son italianos, son napolitanos, son de algún sitio concreto o son cocineros que vosotros les dais ya una formación y les decís esto es lo que hay que hacer? Eso es lo que hemos aprendido en estos 25 años. A ver, el sector se está complicando mucho porque la mano de obra cada vez es menos cualificada. Y nosotros la mano de obra cada vez es menos cualificada. ¿Por qué? En la parte de... Bueno, primero porque hace poco hablaba, ¿no? Que cada vez parece que está mal visto trabajar en hostelería, cuando la hostelería es una de las pocas profesiones que nos dedicamos a hacer feliz a la gente. Pero sí que es cierto que trabajar de camarero, pues es un trabajo como otro cualquiera, en el cual yo
que empecé poniendo copas y tal, es que lo disfrutaba, ¿no? Porque al final estás contrato al cliente y va de hacer disfrutar al cliente. La gente joven no quiere hacer estos trabajos. Eso es. Porque ha cambiado... Ha cambiado y no quiere, ¿no? También muchas veces la hostelería antigua de lo de trabajar 12 horas, 14 horas, pero en la hostelería organizada se trabajan 8 horas, damos los 2 días festivos, intentamos algún fin de semana pues darle también festivos, pero bueno, cada vez Eso es cuesta curioso. más, ¿no? Me estás diciendo que se trabajaba mejor y la gente tenía más ganas de trabajar en hostelería cuando se trabajaban 6, 7 días por semana, 12, 14 horas por semana. Así es. En cambio, ahora estás diciendo que se ofrece una jornada laboral, digamos, estricta, como en la un hostelería trabajo. organizada te diría que al 100% súper estricta. Porque además está bastante controlada, Claro, el tema con de el control fichajes, horario. así es. Y es más difícil. A nivel salario, ¿qué cobra un rol así? Pues, ¿Y pues cuál es es que la además alternativa? cobran bien. O sea, y ayer estábamos con un posible franquiciado para Mallorca y nos decía que el coste del camarero en Mallorca, con todo, con seguridad social y todo, son 2.700 euros. Bueno, al final, un camarero normal a nivel nacional, la media, estamos hablando que netos se está llevando unos 1.250 euros y varía según Barcelona, por ejemplo, es algo más caro. Más o menos, salarios brutos están en 1.650, 1.800 la media de brutos. Cuando habla antes de lo de Mallorca es el coste de empresa, porque también a veces que el trabajador tiene que ser conocedor el coste de un trabajador a la empresa, ¿no? Que no simplemente lo que ellos Esos llevan, son ¿no? 22, 23.000 euros brutos al año, ¿no? Sí. ¿O son 14 pagas? ¿O son 12? 12. 12, pues 12 23, pagas. 24.000 euros brutos, Sí. que coste empresa son 7, 26, más o menos. Sí, si vamos a lo que es sobre la facturación de... No, en miles de euros por persona, en este caso por camarero, ¿no? Si son 24 brutos, le sumas la cotización Sí. de seguridad social y te plantas eso, en unos 20 largos. Sí, según zonas. Están yo diría que de 20 a 27, porque es que varía mucho. O sea, Vale. Barcelona Es que y las yo islas, tengo los números de Barcelona, es que que es es de lo más caro que hay. País Vasco, Barcelona y Baleares. Vale. Son las 3 zonas más caras. Estamos hablando a lo mejor de un 30, un 35% más caro que otras zonas, ¿eh? No sé si lo tienes esto, pero el salario de un camarero, una persona que trabaja en una sala, en restauración, ¿no? O de un cocinero, Sí. en proporción o en comparación a otros trabajos, ¿ha subido o ha bajado en los 25 años que llevas Sí. tú de experiencia? Ha subido. Ha subido. Ha subido. En hostelerías de los O sea, sectores... comparado con, por ejemplo, un administrativo, ¿no? Sí, sí. Una persona que trabaje en un departamento financiero, Sí, sí. siendo un asistente de contabilidad, ¿no? Una persona que te ayuda pues, a encontrar todos los documentos y hacer procesos Es de los administrativos. sectores, lo controlo y es de los sectores que más ha subido. Sector servicio en la parte de hostelería. Incluso Sobre así, todo en o los sea, 2 o 3 últimos años. más salario, menos horas y menos oferta de trabajadores. Sí. Y luego, bueno, pues como pasa, pones un anuncio, te dicen que van a ir 30, 40 y aparecen 10. Y no se presentan. No se presentan. Este es uno de los problemas, ¿no? Y volviendo a la pregunta de antes, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el grupo? Intentar homogeneizar mucho los procesos, mucho. O sea, por ejemplo, antes que hablábamos del obrador propio, nosotros en el obrador propio lo que hemos conseguido es hacer prácticamente casi todo en monoporción. O sea, la pasta que tú te comes con la salsa que tú te comes es monoporción. Y el cocinero, primero, no tiene que entrar a las 10:30. Nosotros cuando empezamos en el sector tenía que entrar el cocinero a las 10:30 ¿Para empezar a comer cuándo? para empezar a comer a la 1. ¿A la 1? Y actualmente entra a las 12 para empezar a comer a la 1, porque todos los procesos están hechos. O sea, la Y todo en comida le viene ya monoporción, más preparadita. Viene preparada en un proceso. Lo más importante que hacemos nosotros en el obrador propio, que congelamos en 3 minutos, congelamos ultra congelado y la calidad no baja absolutamente nada. Es en túneles que en 2-3 minutos está ya congelado lo que es el producto, y si trabajas una materia prima de muy buena calidad, te puedo asegurar que no pierde absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido, y luego al final sale todo en monoporción, con lo cual el cocinero pues lo que tiene que hacer es abrir el sobre. Además hacemos un proceso que creo que a nivel europeo prácticamente fuimos de los primeros, y en España los primeros y a nivel europeo prácticamente los primeros, que es el proceso de cocción de la pasta, la hacemos en el obrador. Con lo cual en el local
Tú cuando haces unos espaguetis en casa, ¿cuánto te...? Más 10 minutos. 10 minutos de 7 a 10. Pues nosotros en locales... Hasta a mí me gusta la de grano duro esta, que tarda un montón. Sí, pero si es al dente, unos 7-8 Sí, minutos, ok. ¿no? No, al dente. Sí. Nosotros en el local es 1 minuto, 60 segundos. Porque viene prehervida. No, viene ya cocida. El proceso de cocción ya O sea, está lo que hecho. hacéis es calentarla y congelamos, refrescarla. Lo que hacemos es proceso de descongelación. Ah, vale. Y la pasta nunca se te puede pasar en el local y mantiene la calidad intacta. Y eso somos Y no los se nota primeros si en tú España y haces los primeros en... si haces un test ciego y tienes una pasta hervida al instante y una pasta que está precocida y luego descongelada, ¿no notas la diferencia? Imposible. Imposible. Es Ahora me más, gustaría tener una cocina aquí para sí, hacerte la sí, prueba, sí. pero A ojos cerrados es imposible. O sea, si tú coges nuestro esto macarrón estoy gordo... seguro que hay alguien en Italia que se está dando golpes de cabeza ahora mismo diciendo esto es una herejía. Sí, por ejemplo, una de las pastas más complicadas es el macarrón gordo, ¿no? Sí. Porque muchas veces sale escachado. Y es ¿Qué significa porque escachado? pues que sale la pasta pegada, Sí. ¿no? Y muchas veces Sí. y es porque se le ha pasado 30 segundos a lo mejor de cocción. A nosotros en la mafia no verás nunca la pasta escachada porque el proceso de cocción es exacto. O sea, tenemos una maquinaria de última tecnología y el proceso de cocción es exacto. Entonces yo te diría que la calidad muchas veces mejora la mano de obra de lo que es la persona que está en el local. Volviendo al tema laboral, porque es muy interesante. Obviamente en España tenemos muchos retos. Uno de ellos es el empleo, ¿no? Que escuchas siempre a empresarios que están cortos de manos de obra y luego escuchas a la gente que están cortos de trabajo, ¿no? O sea, hay como un problema que es casi una paradoja, que faltan trabajadores y faltan puestos de trabajo. No puede ser que el haber simplificado tanto el rol de ese cocinero también pierda atractivo ese rol. ¿Sabes qué quiero decir? Que quizá cuando era más artesano era trabajar más duro, era trabajar más horas, era más difícil, pero a su vez era un trabajo que te llenaba más. Bueno, lo que sí que nos encontramos es que el chef, el típico chef de cocina en nuestros restaurantes no encaja. Claro, porque está todo ya decidido. Claro. Eso es una operación. Claro, pero eso la ventaja es que, bueno, nosotros ya sabemos a cuál es el el perfil que tenemos que ir. El chef lo tenéis en el obrador. Los chefs los tenemos en el obrador. Claro, un chef pues te puede cobrar a lo mejor un 30 o un 40% más que... Entonces, bueno, eso es una ventaja que tiene nuestra compañía, ¿no? Nuestra franquicia. Y en la parte de personal, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Nos encontramos ante la tesitura no solo en el sector de hostelería, yo creo que, en todos. que en todos los sectores. Todos los empresarios con los que hablo el tema del les cuesta asentismo, encontrar talento. El tema del asentismo, ¿no? Prácticamente la media... Antes de pandemia, pues eso nosotros lo calculamos muy bien, estamos en un 3 o un 4% y a partir de pandemia estamos del 8 al 10%. ¿eh? ¿En qué periodo? Desde el 21 hasta No, pero hasta 3 ahora, o 4%, esto es personas que sí, dejan o sea, de... Eso, si tenías, vamos a poner, un restaurante que tenía 10 personas, pues eran solo un 4%, pero ahora está acercándose al 8 o 10%, o sea, que prácticamente una persona durante todo el año no está yendo a trabajar. Al año. O sea, en un año, de cada 100 personas, 8 dejan de ir a trabajar. Eso es. Es mucho, sin preaviso. ¿Y luego cómo se resuelve esto? Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque además el asentismo, gran parte del asentismo... ¿Es absentismo puntual o es definitivo? O sea, es gente que simplemente, digamos, de vez en cuando no viene, que genera un problema porque ese día, pues obviamente... Pero es que eso antes no pasaba. Esto antes de que, no, de repente un fin de semana no voy, yo cuando empezamos, es que, vamos, tenía que estar la persona muy enferma para no ir. Ahora con un poquito de fiebre, pues ya no te va. O si ha salido el día de antes, pues muchas veces, como no tiene que ir al médico a la baja, pues te coge y no te va, ¿no? Y esto es un grave problema para el sector, ¿eh? O sea, lo que ha cambiado es que ahora no tiene que ir al médico para la baja. Claro, es una de las cosas. ¿Tú crees que es la principal? Y luego si tuvieras aquí a un ministro de Trabajo, por ejemplo, tú, digamos, le compartirías este problema de decir, oye, no hay control en las bajas, ¿no? Por enfermedad y hay gente que seguramente está utilizando este mecanismo más de la cuenta. Totalmente, ¿no? O sea, no puede ser que desde pandemia haya doblado en el sector, porque es un grave problema. Si tú tienes un local pequeño de hostelería con 5 trabajadores... Si te falta uno, estás jodido. ¿O dos? Estás jodido. No, si te faltan dos, no puedes abrir. Pero es que nos estamos encontrando que hay locales que tienen que cerrar la persiana en un fin de semana. Por eso hoy en día es más fácil
locales grandes con más personas, porque con 20 personas, si te falla uno, no pasa, incluso dos, puedes sacar un buen servicio, pero un local pequeño es totalmente imposible. Y si tienes escala y tienes varios locales, puedes incluso compartir recursos y tapar un agujero de un local con gente de otro. Nosotros lo que decimos es que hoy en día es más fácil gestionar más de un local que un único local, ¿no? Pues si tienen nuestros franquiciados que tienen 2, 3 locales, al final en vez de 20 pues tienes unas 60 personas, y si tienes una baja en uno, pues lo puedes cubrir, ¿no? Pero lo de las bajas está siendo una pasada. Vale, bueno, luego hablaremos a ver si os podemos ayudar ahí en algo. Volviendo a la operativa de esta franquicia, ¿no? Yo tengo que contratar 20 personas, unas 8 en la cocina y el resto en sala. Sí. Ya está, ¿no? No hay nada más. Sí, bueno, están los encargados o gerentes y luego la zona de, digamos, de limpieza y también, ¿no? Vale. Que 1 o 2 personas. Esto te quería preguntar, ¿cuántos franquiciados son operadores y cuántos son inversores pasivos? O sea, ¿cuántos están ahí cada día abriendo y cerrando y gestionando? ¿Y cuántos no pisan su restaurante? No pisar el restaurante, en un principio, Ninguno. huimos de eso. Vale. O sea, ahora, queréis inversores operadores. Sí, si me dices, ¿inversores que vengan del sector de hostelería? Intentamos que no. Intentáis que no, ¿eh? Que no vengan del sector. Intentáis novatos. Sí. ¿Vale? Y nosotros les enseñaremos y les formaremos. Yo te diría que prácticamente el 90% de nuestros franquiciados no venían del sector de hostelería. ¿Vale? Y algunos de los que vinieron del sector de hostelería no salieron rana. ¿Por qué? Porque quieren implantar sus... Pues se salen de vuestro playbook, de vuestro librillo. Eso es. ¿Queréis que hagan caso? Foco. ¿Queréis que hagan caso? Claro. Al final, el franquiciado y los propios franquiciados, cuando le recomiendan a otro, dicen, no, tú lo que tienes que hacer es no salirte del librillo. O sea, los franquiciados que mejor funcionan es cuando nos hacen caso prácticamente en todo, ¿no? Y muchos de nuestros franquiciados tienen retail, tienen muchos otros negocios. Vale, o sea, no están todo el día en el restaurante. No, es que tampoco recomendamos. No nos gusta que estén, por ejemplo, de encargados en el local, porque si no vale, claro, como a un franquiciado le dices que no vale, es como... Entonces, yo te diría que prácticamente no tenemos ningún franquiciado que está todos los días ahí. Eso no quiere decir que se pase y que lleve una gestión, sobre todo enfocada en recursos humanos. O sea, el perfil de esta persona, franquiciado que buscáis, es alguien que no tenga un trabajo full time en otro sitio, porque sí que requiere dedicación de recursos humanos, ¿no? De encontrar talento y de gestionar a los encargados, sobre todo, ¿no? Y un poquito la dinámica del equipo, pero que no estén ellos de encargados. Eso es. Vale. Ese Entonces, sería el resumen. Yo he palmado 300.000 euros y le debo al banco 200. Han pasado... Bueno, palmado no, ¿eh? Palmado no. No, yo de momento los he palmado. Vale. Yo o sea, los he dejado de ver. Ya no están en mi cuenta, ¿no? Y le debo al banco 200. Vale. Tengo un local ahí que lo he reformado. Sí. Tengo a 20 pollos ahí, 20 personas, y abro la persiana. ¿Cuánto tiempo tardo hasta empezar a ver dinero? Bueno, lo bueno que tiene nuestra marca, que ya es una marca reconocida, y en el momento que levantas la persiana, pues por ejemplo, ahora acabamos de abrir la semana pasada Ceuta y Écija. Y en el momento que levantas la persiana ya tienes muchas reservas y tienes gente ya que quiere, porque ya es una marca reconocida. ¿Qué facturas el primer mes? De media unos 100.000. 100.000. Bueno, pues ya vas on track. 100 por 12, 1,200. Sí. Que es lo que has dicho que tú que es el promedio. Primer momento. O sea, el primer mes ya vas ya vas a full. Porque más de 100 no harás mucho. O sea, los meses más buenos. Y además, los primeros meses tenemos muchas veces el problema de que no puedes dar todo lo que quisieses primero, porque a lo mejor hay un boom de novedad. Según en zonas. En las poblaciones pequeñas un poco más sí, pero en la población grande es al revés. En la población grande empieza más despacio y va creciendo, va creciendo, ¿no? Y de estos 100.000 euros, ¿yo ya saco 10 de beneficios del primer mes? Sí, de esos, si fuésemos a lo que es la rentabilidad, sería coste de materia prima, 27%. Vale, o sea, 27.000 euros al mes. Si lo haces muy mal, te puedes ir al 28, y si lo haces muy bien al 26. Vale. Lo bueno que tiene... O sea, hay poco margen de maniobra. Muy poco margen porque no tienes merma, tenemos un 0, no llega al 0,5. Porque todos son dosis individuales, ya viene todo preempaquetadito del obrador. Es imposible. O sea, porque al final, si te roban, lo vas a pillar en la misma semana, porque tenemos pedidos predictivos, bueno, luego entraremos un poco en eso, con lo cual, compra producto 27%. Personal, con lo que hemos hablado antes. Antes estábamos hace 8 o 10 años en un 28-30%, actualmente es prácticamente imposible.
estaríamos en un 32-33%. O sea, la suma de producto y personal, el 60%. Luego, tasa de esfuerzo de alquiler, intentamos que no pase del 10%. O sea, 10.000 euros al mes. Sobre 100, eso. Deberíamos más o menos Sí, rondar más o a menos. los... Cuando antes has hablado de alquileres de 20 o 20 y pico mil euros, También vamos a más facturación. hay que facturar un poco más. Sí. Incluso la tasa de esfuerzo sube. Eso es. Ahí iríamos, Vale. cuando vamos a alquiler de 20.000, los locales no pueden facturar menos de 1,5 millones. Vale. Entonces Y aquí con más tasa de esfuerzo. yo en este mío promedio estoy gastándome 60.000 euros al mes, 720 al año en materia prima más salarios, ¿Sí? 10.000 al mes, 120 al año en alquiler. 10.000 suele ser el máximo, ¿eh? O sea, nosotros... El máximo. Sí, cuando marcamos una tasa de esfuerzo máximo del 10, intentamos que cuando hacemos estos estudios previos, las medias 6, 7, 8, Pues pero a veces se te va al 10. 500 metros cuadrados por menos de 10.000 euros al mes. Claro, y estoy en Barcelona. Estás en Barcelona. Es que sí, yo tengo mucho la mentalidad claro, Barcelona. No, pero sí, es lo que Aquí ocurre. pienso, buena suerte. Claro, es que nosotros... En una o zona sea, donde pase gente, claro, obviamente. en Barcelona o en Madrid, por menos de 10.000 es imposible. Pero claro, ahora 500 metros cuadrados. Pero vete a poblaciones que estamos nosotros. Puerto Llano, Écija... Ya. Me imagino que son Córdoba. una fracción de Madrid-Barcelona. Claro, ahí te puedes ir a alquiler de 5.000 y con facturaciones de 1.200.000 también. O sea, en Barcelona y Madrid tienes que facturar, no puedes facturar 1.200.000, tienes que estar en ratios de facturación de 1,5 millones. Vale. Millón y medio, ¿Y luego más qué queda? O sea, nos hemos gastado 60-70%, Eso es, queda un 30%. sí. 5% royalty, ¿Vale? lo que nos paga... O sea, además de compraros el 27% de comida, hay un 5% de royalty, Eso. queda un 25%. Eso, y con eso, con el royalty, pues todos los servicios que ofrece la franquicia, Eso incluye reservas, marca, marketing, todo. 1% en marketing, Por encima del 5%. por encima O sea, del 5. 5% más un 1% de marketing. Eso es. Vale, y luego no Sería un cobráis 6. por reserva ni nada, ¿eh? Ese No. 1% es traer un poco Sí, de sí, demanda sí, de sí. marca. Vale. Queda un 24%. Sí, luego ahí habría que meter pues los gastos de luz, teléfono, gastos, y ahí bueno, pues se quedaría ese 15% que hablamos antes. Pero insisto, ¿cuál es la diferencia aquí? Si te vas a un local de alquiler de 5.000 y facturas 1,5 millones, si quitas 3 o 4 puntos o 5 puntos a la tasa de esfuerzo, en vez de ganar 15, puedes llegar a 20%, ¿no? O sea, la tasa de esfuerzo es muy importante y eso... Tasa lo de que hacemos esfuerzo, es una palabra... Sí, la tasa de esfuerzo se habla Me dentro hace del gracia. sector, que es Pero lo es que el vas a pagar de porcentaje alquiler. de alquiler sobre Eso es, facturación. sobre facturación, eso es. ¿Cómo de estable es la facturación de un restaurante en un año? Según también por zonas. Por ejemplo, ahora que nosotros no estábamos casi en centros comerciales, hemos empezado hace poco. Entonces, el centro comercial, hay centros comerciales que en verano funcionan muy bien, pero por ejemplo, a partir de ahora de noviembre a enero, Una locura. es una locura. Si vamos a zonas costeras, pues se concentra la venta de junio a septiembre. En poblaciones pequeñas se concentra mucho la venta en fin de semana, porque entre semana pues su casa la tiene a un paso, o sea que varía mucho. ¿Tenéis restaurantes que sean solo de temporada o todos están abiertos 12 meses al año? Yo creo que no tenemos ningún local que cerramos. Incluso los locales que están en zonas costeras abren también en invierno. Vale. Entonces, volviendo a mi inversión, mis 300.000 euros más los 200 que le debo al banco. En el primer año yo genero entre 100 y 150.000 euros de EBITDA. Sí. Que eso me lo puedo distribuir a mí. Sí. ¿No? Pagas impuesto de sociedades y lo que queda te lo distribuyes a ti. ¿La deuda la tiene la sociedad o el socio? La sociedad. La sociedad. Vale, Sí, entonces sí. primero se devuelve al banco Sí, la cuota. Por ejemplo, en el sector se trabaja mucho el tema del renting. Las cocinas y el mobiliario, Vale. el renting. Que Para además, bajar el CAPEX. Y la CIRBE no te entra. Para que no te afecte Entonces nosotros con los el acuerdos que tenemos, endeudamiento. con los acuerdos que tenemos, lo que es cocina, mobiliario, informática, No te cuenta como deuda. eso es. Más o menos unos 200.000 euros de esa Vale. inversión es renting. Y entonces mis 300.000 euros, ¿cuánto tardo en devolverlos a mi bolsillo? 2 años y medio, 3. Vale. Puede ser la media. Hay veces que, De break-even, que ¿eh? antes. Eso es. Hay Y ahí veces pasas que- a tener un restaurante que cada año te puede generar 100.000 euros, más o menos, Sí. 100 y algo, después de Sí, sí. impuestos, Sí, sí. para tu bolsillo. Sí, bueno, yo por ejemplo estoy pensando a un franquiciado que tengo que tiene 3 restaurantes
y es que justo estuve con él comiendo la semana pasada y está sacándole 500 y pico mil euros al año porque tiene ya los restaurantes pagados. No está mal. No está mal, ¿no? No está mal. Antes has hablado de los multifranquiciados, ¿no? Personas que te abren, que tú quieres que te abran varios restaurantes porque mejora su economía de escala y además ya saben hacerlo. ¿Cómo cambian estos porcentajes? Si en lugar de un restaurante en Barcelona yo ahora montara 4. En porcentajes, poco. Poco. Nosotros sí que yo creo que somos la única franquicia Entonces, que, ¿no hay economía que lo de hacemos. escala? Sí, no, poco, pero ahora te voy a comentar una cosa que somos de los pocos que lo hacemos. Nosotros lo que ofrecemos al franquiciado es que cuando abres un segundo restaurante, te bajamos el canon de entrada y te ajustamos el royalty. Vale, O sea, lo el bajáis de un royalty 5 a un pasa al 4. Sí, Eso lo he es. visto en la web antes. Sí. Pero prácticamente no hay ninguna franquicia, creo, en el sector que lo haga. Pero nosotros apostamos por el franquiciado que quiere seguir creciendo con nosotros. Pues, Bueno, os baja el poder coste ofrecerle. de captar franquiciados, ¿no? Claro. Se lo ahorras Y luego ya nos de conocemos. loyalty al eso sí, que ya y tienes. te pueda sacar también unas mayores rentabilidades. ¿Cuántos franquiciados tenéis ahora? Hablamos que tenemos eso, de unos 120 locales, pero franquiciados, pues yo creo que estaremos en unos 40 y pico, 50 podría Vale. ser. O sea, 120 de los cuales 9 son propios. Eso Te es. sale a 2,5 o 3 restaurantes de promedio por franquiciado. Sí, yo creo que por ahí. Vale. ¿Y cómo gestionas la exclusividad de las zonas? Pues, sí, por ejemplo. Yo puedo meterme donde quiera. No, eso es lo complejo que, primero, la selección del franquiciado y luego las zonas. En el caso de Portugal, pues se ha vendido lo que es el máster franquicia. Entonces, el franquiciado, actualmente en Portugal ahora tenemos 3 unidades abiertas y abrimos ahora en Oporto la cuarta y la quinta. Las primeras las ha abierto él, pero como máster franquicia él puede franquiciar la marca a un tercero. Eso es lo que sería máster franquicia. En una ciudad, por ejemplo, como Sevilla. Y se lleva un porcentaje del porcentaje. Sí, se lleva porcentaje del royalty y del canon de entrada. En el caso de Sevilla, que actualmente tiene 3 locales y está ahora para abrir el cuarto, cuando firmamos, él quería la franquicia para su ciudad. Entonces, firmamos que tenía que abrir en los primeros 4 años pues 3 unidades y con eso nosotros le damos la exclusividad de lo que es la ciudad de Sevilla. Con lo cual, si tú quieres abrir una mafia en Sevilla, no puedes porque la exclusividad la tiene nuestro franquiciado. Y eso hemos trabajado en bastantes comunidades. O sea que hay muchas que ya tienen exclusividad y que es el propio franquiciado el único que puede crecer. Y que acepta, si es máster franquiciado, esto solo lo hacéis en países de momento, ¿no? En Portugal. Sí, lo de máster es el que elige el franquiciado directamente. Sí. O sea, tú no haces nada en Portugal. Pero, tú le mandas. Pero les ayudamos, le ayudamos incluso a la búsqueda del local y. Vale, todavía. Todavía, sí, porque está inicialmente. Antes me comentabas, no equivocarse, ¿no? Javier, que tú además eras presidente de la Asociación de Franquiciados de Aragón. Sí. Sí. ¿Me he acercado? Sí, AFA, la asociación la AFA. Que es la asociación de familias también de las escuelas. ¿Cuáles son para un empresario, o sea, para la marca, las ventajas y desventajas del modelo de franquiciados? O sea, ¿qué te puede salir bien o mal eligiendo el camino de franquiciado versus hacerlo todo propio? O sea, si eliges más la parte de franquicia o de propios, o hacerlo todo ¿no? propio. Hay un escenario en el que tú tienes 120 restaurantes, todos tuyos. Propio. O sea, tienes mucho mejor beneficio. Sí. Tienes más problemas. ¿Más problemas? Necesitas más CAPEX. Claro. Esto es evidente. Sí. Y más gestión de personal. Mira, nosotros los marrones. Claro, sí. nosotros actualmente en la compañía estamos este año unos 2.500 trabajadores. Contando los franquiciados. Contando todo, los franquiciados, todo, el grupo. Contando pero no son empleados tuyos de estos 2.000. No, pero ahora vamos al ejemplo de lo que acabas de comentar. Si fuesen locales propios, esos 2.500 serían propios. Esas 2.500 personas, 2.500 nóminas, con lo cual ahí ya no es lo mismo tener, creo que nosotros tenemos 200 y pico empleados directos. Que a son 2.500. De estos 9 son de restaurantes. Sí, más luego sí, entre Central y Obrador pues tenemos unos Pues no son muchos, ¿no? Me has dicho 20 por restaurante, pero tenéis restaurantes más pequeñitos también. Sí, o sea, tenemos algunos. Porque 20 por 9, los de Ditali, 180. Ditali y la boutique tenemos pues 9 vale, personas. O sea, ponle que tendréis 120, 140 empleados en restaurantes propios. Sí, o igual un poquito más. Un poquito más. Sí. Entonces en centrales y en Obrador hay poca gente. 110.
Ah, vale, pues suma más, vale. Sí. Tenemos unas 50 personas en Central y estamos cerca ya de las 60 en el obrador propio. Así es. Entonces, ¿qué ventaja tiene, por si, obviamente nosotros tenemos también bastantes empleados y soy consciente, pero qué ventajas o desventajas tiene tener tú los empleados respecto que los tengan los franquiciados? A ver, a la pregunta un poco esta y ligada a la otra que me hacías, nosotros en nuestros inicios, pues los locales, y yo creo que en los inicios de cualquier franquicia, los locales son propios porque tienes que probar el modelo de negocio. No porque vas a dar si no, lecciones si no sabes cómo va. Claro, o sea, eso está claro, ¿no? Y bueno, hay en el sector hay marcas que han enfocado en todo propio. Está claro que todo propio, los EBITDA son muy superiores, porque al final no tiene nada que ver, pero nos estamos encontrando en el sector que se sufre mucho más cuando es todo propio. ¿Por qué eso se es sufre una más? realidad. Porque nosotros lo hemos probado, el gestionar a distancia, hoy en día hostelería, es muy difícil. O sea, hay muy, un tema muy de difícil. proximidad. Claro. O sea, nosotros tenemos, nuestros locales son solo Zaragoza y Madrid. Y nuestro crecimiento va a ser solo Zaragoza y Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos equipos de gestión en Zaragoza y Madrid. Hemos probado en otras ciudades y no nos ha salido bien. O sea, por el camino, pues claro, hemos probado estar en ciudades importantes, porque si tienes un marrón, desde Zaragoza irte a Málaga o irte a Valencia, pues es muy complejo. Y lo que sí que estoy viendo en el mercado, que se están creando muchas franquicias que empiezan y que no todo propio para tener más EBITDA, para la venta que sea, y están pasando verdaderos problemas. O sea, les peta al escalar la operación. Sí. O sea, al final se podría entender el modelo de franquicia, entiendo por lo que me estás contando, como como un método de compensación a un talento muy concreto que es muy difícil de encontrar, que es el director de zona, vamos a decir, ¿no? Hay un universo paralelo en el cual Grupo LM tiene todos los restaurantes propios, pero tú tienes que encontrar a un director o directora de zona, que esa persona te va a encontrar a los, ¿cómo se ha llamado? A los encargados, Sí. y te va a contratar la cocina, te va a contratar la gente de sala, te va a negociar el alquiler, se va a asegurar de que cada día esté todo bien, funcionando, los clientes contentos y tal, pero esa persona a distancia te cuesta tanto encontrarla que en lugar de encontrarla y contratarla, lo que haces es que le pides que ponga skin in the game, ¿no? O sea, que arriesgue su patrimonio para asegurarse que le va a ir bien esa operación y luego le pagas un porcentaje de beneficios, ¿no? Sí. Hay un universo en el cual sigues teniendo la centralización del pasivo laboral, por entenderlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual sigues teniendo una empresa de 2.000 empleados en lugar de una empresa de 200 y pico, pero podrías hacer esto. Y esto al final lo simplificas diciendo, oye, pues tú te montas la SL, me pagas esto a mí y tú, depende de lo bien que te vaya, te quedarás más o menos, que es la diferencia. Sí. O sea, es un tema de incentivos casi. Sí. Porque te cuesta tener, bueno, te cuesta a ti, a todo el mundo, Sí. ese talento autónomo a distancia, y la manera que has encontrado de que te funcione es un franquiciado, un empresario. Sí, o sea, nosotros a distancia tenemos lo que denominamos los area manager, que lo que gestionan, o sea, más o menos para que se entienda, un gestor, lo que denominaríamos un área manager de locales propios, te puede llevar 5 locales propios. Y un área manager o gestor de locales franquiciados te puede llevar 15. Bueno, porque en medio hay el franquiciado, que es un área manager. Claro, que al final te hace... Es un área manager que además se juega su capital. Claro, te hace el día a día. Sí, al final el día a día lo hace el franquiciado, ¿no? Esa es un poco la gran diferencia. Nosotros sí que tenemos, pues por zonas, el área manager de Andalucía, el de la zona de Levante, etcétera. ¿Y qué puede salir mal con el modelo franquiciado? Ya sé que obviamente tú estás sesgado, pero ¿cuáles son los defectos del modelo de franquicia? Bueno, para ambas partes, ¿eh? Para la marca y para el franquiciado. Para el franquiciado encuentro pocos, porque encuentro, bueno, quizás si eres un perfil que lo que te gusta es crear, pues no vayas a un modelo de franquicia, porque aquí... O sea, la rigidez. Rigidez, eso es, la creatividad... que ojo, nosotros escuchamos mucho al franquiciado y si tienes buenas propuestas, pero no vas a poder ser creativo ni vas a poder llevar un poco el concepto de modelo hacia donde tú quieres, ¿no? Yo creo que es el mayor inconveniente, porque el hecho de ese 5% que se paga
simplemente con las formaciones que damos, con asegurarte la compra de producto, con que no te roban, etcétera. Nosotros cuando empezamos la primera mafia, que no era franquicia, nuestra compra de producto era el 36% y ahora estamos en el 27%. O sea, son 9 puntos menos y cobramos un 5% de royalty. Porque hay muchas veces que el inversor dice, no, es que yo ¿por qué tengo que pagar el 5%? Ya. Si solo en producto. Ahora, no tienes que hacer carta, no tienes que atender a proveedores. O sea, es una gestión de recursos humanos. Porque todo lo demás... Tú estás diciendo que el beneficio de la economía de escala, de la marca y tal, es mucho más que ese 5%. Mucho más. Sí. Bueno, sí, y luego la gente se lo cree, si no, no habría franquiciados, claro, es evidente. Y luego hay que tener en cuenta que dentro del sector de la restauración, que entre comillas yo creo que lo domino bastante, pues lo que es en franquicia se cierra 1 de cada 10 respecto a la restauración individual. O sea, la restauración individual está pasando. O sea, la tasa de mortalidad es 10 veces menor. Eso es. En modelo franquicia que en modelo independiente. Así es. Hay el riesgo de franquicia, o sea, de marca. Si la marca cae, eso es. Te quedas ahí con... Por eso hay que seleccionar muy bien cuál es la marca que eliges, ¿no? Nosotros, bueno, pues ya una marca después de 25 años... Pero eso ha pasado, o sea, se caen marcas y arrastran un montón de franquicias que lo hacían bien. Y se han caído en el mercado, ¿no? Por eso hay que estudiar muy bien la marca, el pasivo que tiene la marca. Hay marcas que tienen 20 locales y que tienen una deuda o que se meten en una fábrica, un obrador, en 5 o 6 millones de euros para 20 locales. Y esto ha hecho que algunas marcas caigan, ¿no? O que simplemente con 20 locales y tienes 15 millones de deuda. Por ejemplo, nosotros tenemos prácticamente 0 deuda, con 130 locales. Entonces es muy difícil que caiga una marca y luego además hemos pasado 2 crisis. Hemos pasado la crisis del 2008 y la de la pandemia, con lo cual, pues ahí no es lo mismo que una marca que tenga 4 años simplemente y que pueda estar ahora a lo mejor en el boom, que una marca con 25 años de experiencia que ha pasado 2 crisis y con deuda cero, con obrador propio, etcétera, ¿no? Hablando de financiación, ¿cómo habéis financiado Grupo LM? Desde el primer día, cuéntanos cuánta pasta habéis metido vosotros y cómo os habéis financiado hasta hoy. Bueno, pues la mafia empezó en el 2000, pero antes cuento un poquito cómo empezamos. Cuéntanos de dónde sale todo. Venga, pues vamos un poco a eso. A ver, la mafia se abrió en septiembre del 2000. Yo soy, como sabes, bueno, soy decorador de profesión. Decorador. Decorador. Y a día de hoy sigo siendo decorador. O sea, la imagen de todos los locales, de los 130 locales, las he diseñado yo y luego tengo mi equipo, y disfruto con eso, ¿no? Hay un patrón entre diseño interior y arquitectura y restauración. Sí, quizás... Antes te comentaba Sira, que es inversión nuestra, también sale de un arquitecto en ese caso. Pero bueno, tú eres decorador de Zaragoza. De Zaragoza, sí. Entonces, bueno, en nuestros inicios, bueno, yo estudié decoración, pero sí que también comentar que desde los inicios pues he sido un apasionado del trabajo. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba, yo tenía 3 trabajos. Un apasionado del trabajo, ¿eh? Eso es una frase que se escucha poco. Sí, y es verdad, mi equipo te lo puede decir, ¿no? ¿Te gusta el trabajo? Sí, soy muy familiar también, pero disfruto y sobre todo pongo siempre mucha pasión en todos los trabajos que he hecho, ¿no? Es muy común en emprendedores, pero me gusta la frase. En esos inicios, cuando estudiaba, yo ponía copas por la noche, ¿vale? Porque me quedé viviendo solo con 17 años, entonces ponía copas por la noche. Conocí en el 2019, conocí a... ¿Recuerdas la frase de busca y compara y si encuentra algo mejor, cómpralo? Sí. ¿Qué marca era esto? Era el director de Camps, Manuel, y lo conocí con 19 años porque quería desarrollar un tema de venta de colonias y me seleccionó a mí para llevar la parte comercial porque era puerta a puerta, ¿no? Y la verdad que el conocerle a él, bueno, el otro día entrando en ChatGPT ponía que fue el Steve Jobs de España de los años 80. Si tú pones su nombre, porque ese anuncio triplicaron las ventas porque era con Ariel, con Camps, y entonces triplicó las ventas con ese anuncio que era salir él. Era la primera vez que en un anuncio salía él como persona, pequeñito, con las gafas oscuras, y que además cuando creó el anuncio, la frase de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, se le acaba de salir. El anuncio no era ese.
y fue un boom, ¿no? Y en ChatGPT pone, bueno... Vale. Entonces yo lo conocía de joven y dije, ostras, ¿no? Esta persona... Y te contrató a ti para hacer venta a puerta fría. Venta a puerta fría, un chaval joven... Pues, ¿Vendiendo qué? Colonias. Colonias. Vale. ¿En Zaragoza? Típica, sí, colonias, pues las típicas que imitación a las grandes marcas y tal. Entonces compaginaba el tema del fin de semana con copas, compaginaba con la venta de colonias, y en los últimos años míos y en verano, mi padre tenía tienda de muebles y en verano lo que me iba es a montar muebles. A montar muebles. Mientras estudiabas. Mientras estudiaba. O sea, entre semana, durante el día, estudiabas y vendías colonias. Así es. Luego, conforme fui acabando ya los estudios, el último año de estudio, bueno, pues ya dejé lo de las colonias, seguía haciendo la parte de camarero, y el último año me contrataron para hacer lo que es un mes de pruebas, bueno, lo típico. Y estaba tan contento y veía que aprendía tanto que me quedé un año en ese trabajo sin cobrar un duro. Tú ahora dile a alguno de los chavales que en prácticas que se quede un año sin cobrar un duro, porque es que aprendía. ¿Dónde estabas haciendo esto? En Zaragoza, en una... O sea, el último año de estudiar decoración. Sí, las prácticas. Las prácticas. O sea, estabas de decorador. Sí. Trabajando entonces, gratis un año, sí, de becario y gratis. les pedí, por favor, que si podía continuar, porque yo lo que quería era aprender. Bueno, hay una frase muy famosa de Warren Buffett que le pide a Benjamin Graham, que era un economista que había escrito un libro que es como la Biblia de Warren Buffett sobre la inversión, value investing, ¿no? La inversión de valor, y Warren Buffett le pidió si le dejaba trabajar para él gratis, y Ben Graham le contestó, lo siento señor, pero el precio que usted me pide es demasiado alto. O sea, no te voy a dejar trabajar gratis porque me va a costar demasiado tener que formarte. Entonces, tiene un coste incluso una persona que no tiene experiencia, ni gratis. Sale a cuenta a veces, porque hay que formarla y es un coste muy alto. Entonces, ¿a ti te dejaron? Me dejaron. ¿Tuviste suerte de que o eras más bueno que Warren Buffett y te dejaron trabajar gratis un año? Sí, pero la verdad que aprendí, ¿no? Y bueno, pues ahí luego ya pues hice el servicio militar, entonces tuve que dejar la mili. Ahora la gente no sabe lo que es esto de la mili. No, me pilló por poco. Por eso, ¿no? Por muy poco. La mili, eso, ¿cuánto tiempo era? Un año. Un año. Tuve la suerte de hacerlo en Zaragoza, porque muchas veces te mandaban... Sí. Melilla, Ceuta, ¿no? Siempre los sitios más cerquitas de casa. Sí. Y ahí conociste a un chef. A un chef. Mi socio fundador, Pablo Mariñosa. Tú hasta ahí, lo máximo que habías hecho en el mundo de restauración era poner copas. Poner copas, en fin de semana. Y ahí te haces amigo de un chef. Eso es. Entonces él estaba en uno de los mejores restaurantes de Zaragoza, estaba como segundo o tercero en cocina. Y en la mili una cosa que sí que tienes es que pasas mucho tiempo para pensar. Con lo cual dijimos los dos, oye, hay que acabar la mili y hacer algo juntos. Y recuerdo que fue terminar la mili y a la semana alquilamos una cafetería. Vale, que ya estaba en marcha. Estaba en marcha. ¿La alquiláis? Sí, yo recuerdo, por eso en las inversiones iniciales, pues como no teníamos un duro, porque al final yo lo que había ganado era pues le pedimos a mi padre que nos avalase 18.000 euros, porque la cafetería está montada. Y eso fueron nuestros inicios, ¿no? Un aval familiar de 18.000 euros. O sea, eso fue la semilla de Grupo LM. La semilla de Grupo en el año 97. Vale. Y luego, ¿cómo entre 2007? Muy bien. Funcionó muy bien. Muy bien esa cafetería, pero era muy pequeñita, ¿eh? Teníamos 5 mesas. Entonces teníamos una cocina de nivel y el local había quedado muy, muy chulo. Y nuestros propios clientes nos decían, joder, esta cocina, ofrecerla en un local bonito, Y ahí nació el restaurante Transiberiano. Transiberiano, pues el típico vagón... Entonces era una cocina ya de más nivel en el centro de Zaragoza y la verdad que fue un boom. Aún a día de hoy me dicen, joder, ¿cómo cerraste Transiberiano? ¿No? Y ahí tu socio era el chef y tú eras el manager. Sí, no, pero yo no estaba en el día a día. Yo lo decoré, llevaba las cuentas y tal, y ahí echaba una mano pues en la selección de personal, porque yo pues tenía, en ese momento pues me había montado también, tenía un trabajo también de comercial de toda la zona norte, desde Zaragoza, Navarra, La Rioja, tal, y luego también, por eso que siempre en mis inicios tenía como 3 trabajos, ¿no? Y luego también tenía la parte de decoración porque montaba locales, pues entonces tenía para otras cosas, ¿no? Entonces tenía esos 3 trabajos en ese momento. Como autónomo. Sí, como autónomo, eso es. Y cerráis el restaurante. Entonces montamos el restaurante, funciona muy bien y fue mi primer máster, porque contra más facturábamos, más dinero perdíamos. Y esto muchas veces cuando lo explicas, pero es una realidad. La compra producto de ese restaurante era el 46%, con lo cual llenábamos
Y sí que es verdad que éramos muy enamoradores de lo que es producto y de la calidad. Y, por ejemplo, las tapas que sacábamos por la mañana, por la noche las tirábamos. Entonces huíamos de cuando dices, no, es que vas a San Sebastián, tienes las mejores tapas. Yo he ido mucho, pero muchas veces lo que te ponen es el jamón que no vendes por la mañana, lo meten con la monesa y te lo ponen por la noche. Nosotros huíamos de eso. O sea, todo el producto que no se vendía al mediodía que estaba expuesto a la basura. Claro, eso lo que te hacía es una compra de producto muy, muy elevada, ¿no? Entonces, contra más facturamos, más dinero perdíamos. Y al año y medio dije, esto no puede ser. Y el chip me cambió cuando 15 días antes de empezar las fiestas del Pilar, el que teníamos de segundo chef, nos dice, oye, es que me pagan 50 euros más, entonces eran pesetas, no me acuerdo ya las pesetas, pero 50 euros más en el local de al lado, entonces o me lo pagáis o me voy. Entonces, claro, nos tuvimos que bajar los pantalones, pagárselo. El día que acabó el Pilar, pues por supuesto lo echamos, pero ahí me cambió el chip entendiendo que yo no podía depender de un jefe de cocina, ¿no? Entonces ahí nos sentamos mi socio y dijimos, esto hay que darle un cambio porque primero no ganamos dinero y dependemos de los cocineros. Y nuestra idea sí que era crecer, pero no en modelo de franquicia, porque prácticamente en franquicia en el año 99 en hostelería estaba Telepisa y poco más, ¿eh? No había mucha, eran franquicias americanas, ¿no? Prácticamente franquicias españolas había muy poquitas, Lizarrán y poco más. Y bueno, pues a partir de ahí hicimos un viaje a Italia y nos regalaron un libro que se llama La mafia se sienta a la mesa y dijimos, ostras, cambiamos el mismo local que teníamos transiberiano, lo reconvertimos en un italiano de nivel, registramos el nombre y ahí en septiembre el pobre del que había año... escrito el libro no tenía la marca registrada o no hay conflicto. No, nos registramos nosotros lo que es la marca. Y en el 2000 pues abrimos lo que es la primera mafia, no con la idea de que fuese franquiciable, insisto. Lo que pasa que era un el restaurante éxito, con idea de escalarlo. Sí, y sobre todo al final los negocios están para ganar dinero, ¿no? Entonces lo que queríamos era tener rentabilidad, ¿no? Y claro, pasamos inmediatamente pues de esa compra de producto del 46% a un 36%. O sea, ganamos 10 puntos porque el producto de la pasta pues prácticamente no tiene merma, dejamos de trabajar la barra, el pescado, que al final son productos de mucha merma, ¿no? Entonces, a nivel de inversión, me has hablado de un aval de 20 y pico mil euros. 18.000 euros. 18.000 euros de tu padre. Sí. 3.000 euros para montar la SL. Eso es. ¿Y qué más? Vale, luego cuando abrimos el Transiberiano, pues tuvimos ayuda de financiación, porque bueno, ya teníamos bancos, ya teníamos... Bueno, ayuda, o sea... Bueno, al final pedisteis un préstamo y os lo dieron y lo tuvisteis que devolver. Eso es. Vale, claro. Es que de ayuda suena aquí. Sí. Lo que pasa es que alguien te regale dinero. No, aquí regalar dinero poco. Pero claro, que en su momento ya tiene mérito que te den un préstamo a un chavalín con cero experiencia. Porque en el primero no teníamos ese apoyo del banco. Acabáis de salir de la Acabáis de salir de la mili sin trabajo y sin nómina. Sí. Entonces, bueno, tú trabajos tenías muchos, pero nóminas pocas, ¿no? Eso es, así es. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos también un pequeño apoyo de mi padre y sobre todo... pues deuda también. Sí, la cual luego pues... o sea, el negocio es tuyo y de tu socio. Sí. Pablo, sí. ¿has dicho que se llamaba? Sí, bueno, mi padre ahí le dimos también una pequeña participación por ese apoyo que tuvimos y a día de hoy pues tiene también una pequeña participación de esos inicios. Vale. ¿Habéis levantado capital desde ese momento? Capital. Pues poco. Dilución. A ver, yo exit cero. ¿Qué pasó cuando...? O sea, no has vendido acciones. No. Bueno, sí, me han diluido las acciones, pero no he vendido acciones. Vale. ¿Qué ocurrió cuando en el 2002... Bueno, a ver, del 2000 al 2002, en el 2001 tuvimos una fumada, que digo yo. Vimos un concepto en Estados Unidos que era, entonces ya estaba muy de moda el tema del videoclub, y montamos un concepto que era delivery, en el 2001, que delivery en España solo lo hacía prácticamente Telepisa, y hicimos un concepto que era alquilar la película de vídeo y luego te llevábamos nosotros a casa la película, la podías alquilar si querías por teléfono, el pan, la prensa, alcohol y la comida. Bajo el nombre también de la mafia se sienta en la mesa, compramos 8 motos Vespas y luego además cuando veías la película te íbamos a recoger la película a casa. Bueno, muy bonito de contar, pero... Sí, suena terrible. Pero complicado. Y fue terrible. Fue terrible. Sí, ahí fue...
Todo mal casi en ese nuestra modelo. primera pérdida de 600.000, porque además abrimos 2 locales a la vez. Perfecto. Entonces, O sea, ha empezado mal con lo de Videoclub y luego ya ha ido a peor. Entonces ahí tuvimos que dar entrada a nuevos socios, porque si no, pues el restaurante que nos funcionaba bien lo hubiésemos perdido. Pero sí que fuimos capaces ahí de... os diluisteis, hicisteis una ampliación de capital. ¿Y quién entra ahí? Entonces ahí sí que lo que seleccionamos muy bien porque capital había, porque éramos 2 chavales con mucho empuje y se nos acercaban, oye, pues, pero sí que lo que hicimos fue una selección de socios que nos podrían aportar algo al proyecto. Entonces tuvimos la suerte de que en ese momento el director de Heinz, de la salsa Heinz de Europa, es el que desarrolló el tomate Orlando, seguramente lo conocerás, ¿no? Pues se acaba de montar un obrador con sus hijos y le dijimos, ostras, si montamos el modelo de franquicia necesitamos homogeneizar productos y tal, ¿por qué no entras con nosotros de socio? Entonces le dimos entrada a él y el director de recursos humanos también de Heinz se acaba de jubilar conjuntamente con él y otro socio que tenían, y entonces dimos entrada a esos 3 socios, ¿no? Y ellos invirtieron para tapar el agujero que habíais hecho con Sí. lo del videoclub con Vespa. Eso es. Y además ayudaros a empezar a montar la operación. Así es. Del obrador y un poco la escala de producción para abrir más restaurantes. Así es, eso es. Vale. ¿Desde cuánto dinero pusisteis vosotros? ¿3.000 euros? Sí, bueno. ¿Y ellos? Bueno, y luego todo lo que ganábamos lo no, metíamos. Pero entrada nueva desde sí. fuera, ¿cuánto dinero pusieron ahí en 2001, 2002? No recuerdo, pero bueno, el tapar ese agujero de los 600.000... 600.000 euros. Sí, seguramente por ahí andaría entre todos los ¿Algo los más? socios. ¿Ha entrado algo más de dinero en ampliaciones de capital? A ver, luego en esta historia que estamos un poco... ¿Qué ocurrió del 2002 al 2006? Uh-huh. Ahí estábamos, pues esos 6, 7 socios. En el 2006-2007 nos creemos los más listos de la clase. Justo precrisis. Todo el mundo se creía muy listo en aquellos años. Nosotros, pues bueno, como no pocos lo eran, ¿no? Porque todo el mundo se pegó una hostia. Claro. Pero claro, nosotros, 2 críos, habíamos hecho funcionar los conceptos de negocio, la cafetería, el restaurante nivel y la mafia empezaba ya a ganar dinero. Y decidimos montar un grupo que se llama Reimagina, en el cual era Reimagina Restauración, Reimagina Hoteles, Reimagina Publicidad, y empezamos a diversificar pues, en tema de promoción, además en Sitges, en tema de restauración, ahora te comentaré, en tema de publicidad, abrimos una empresa también de publicidad. ¿Esto qué era, consultoría? Bueno, era una marca desde arriba y luego crear diferentes... Entonces, en lo que es Reimagina Restauración, creamos 3 marcas más en el 2007. Una marca que nos asociamos, que era Mostaza, que era una bocadillería, hamburguesería que ya estaba funcionando en Zaragoza. Creamos la croqueta de tapas y la barbacoa de carnes a la brasa. Esto se crea en el 2007. Estos son restaurantes que montáis vosotros. Sí. 3 marcas. Pero propio todo, ¿eh? Todo propio. Entonces invertimos 3,5 millones de euros porque abrimos 12 locales propios. Que esto eran los beneficios que habéis acumulado. Los beneficios más apoyo de entidades financieras y apoyo también de socios. Vale. O sea, los socios pues también pusieron capital para este proyecto. En el 2007 empezamos a abrir estas 3 marcas con esa inversión. Yo siempre he dicho que fue mi segundo máster, ¿no? El primero fue lo del Lord Videoclub y el segundo fue ese máster de esos 3,5 millones de euros. Pero además hicimos también, no sé si bien o mal, pero en el tema de financiación pues lo avalamos todo personalmente. Perfecto. Como hay que hacer. ¿No? Como había que hacer, ¿no? Los 2 socios fundadores. Bueno, estás aquí, así que acabó bien. Los 2 socios fundadores, el resto de sí. socios no. Entonces, bueno, a partir de ahí viene el 2008. Perdona, por si alguien nos escucha mucha gente joven que quizá no ha tenido que avalar nada, para explicar en 10 segundos, avalar personalmente significa que la empresa asume una deuda, pero si la empresa no puede hacer frente a los pagos, a la devolución de la deuda, nuevamente, si una empresa cae, ¿no? Y se gestiona bien y se desmonta, Así es. y si puede quedar un agujero, pueden quedar deudas por devolver. Cuando tú avalas personalmente, si la empresa no puede hacer frente a los pagos, tú personalmente tienes que devolver lo que la empresa no ha devuelto. Así y tú no puedes desaparecer. Así es. Entonces, quedas en deuda hasta que devuelves o entras en bancarrota personal. Eso es, bancarrota personal, que es presentar un concurso personal y ya ser insolvente de por vida. Prácticamente, ese sería el final de esa. Sí, porque la empresa muere, pero bueno, la parte persona también muere, pero esperamos que no, ¿no? Claro. O sea, la persona tiene que seguir viviendo, pero se puede quedar de por vida con una insolvencia. Así es.
Entonces, en ese momento Ese es el riesgo que asumes que asumimos, cuando avalas personalmente una deuda de una empresa. Por eso, en general, cuando sale este tema, aviso a navegantes, es muy arriesgado. muy arriesgado. El coste de que te salga mal es altísimo. Sí, así es. Así es. Sigue, perdona. Entonces, estamos en el 2007, hacemos esas inversiones en deuda prácticamente de banca, cerca de 3 millones de euros. Y viene el 2008 y viene la crisis del ladrillo, pero que también, por supuesto, pues afectó al sector de restauración. Las ventas de media bajaron un 30-35%. ¿Y qué ocurrió? Pues que estas 3 marcas que acabamos de abrir no fuimos capaces no tuvimos tiempo de No levantar un vuelo. No levantar un vuelo. Tuvimos la suerte que la mafia siguió, pero claro, fueron años del 2007 al 2010 que prácticamente no se abrieron locales, pero como teníamos ya abiertas en creo que unas 10 o 15, pues a la mafia no le afectó tanto porque ya empezaba a ser una marca más reconocida. Tuvimos, bueno, pues lo que acabo de comentar antes, pues... ¿Esas empresas eran filiales, eran subsidiarias o era todo el grupo? No, eran diferentes... Eran diferentes empresas de las cuales el grupo era socio. Sí, eso es. Vale, esas empresas cerraron. Eso es. Cerraron. ¿Y la deuda? Y pues primero no la podían pagar las centrales y luego, bueno, pues lo típico del empresario. Personalmente, pues casas embargadas. ¿Tú y tu socio? Claro. ¿Tuvisteis que ir sacando dividendos de...? Pero al final no solo los 2 socios, porque la verdad que nuestros otros socios, aún no teniendo nada avalado, hicieron frente. O sea, entre todos pusisteis pasta para devolver las deudas. Pusimos pasta y en los años que, con el beneficio de la mafia, pues durante unos cuantos años, pues fueron también un poco ahí, ¿no? A pagar esa deuda de los 3 millones de euros que nos costó, pues en el 2014 terminamos de pagar esa deuda, ¿no? Y salir pues de ese bache y de tener, que esto también lo comento porque hay veces que la gente no dice lo mal que se pasa en el empresario y que tengas las casas embargadas y que te llamen al timbre con las cartas de que te desahucian y que te echan del piso, etcétera, pues es duro, ¿no? Y eso hay que comentarlo también, ¿no? Entonces tú estuviste entre 2008 y 2014, te perseguían reclamando la deuda. Así es. Mientras tú y tus socios, entre todos, sí. ibais sacando dinero de donde lo encontrabais para ir devolviendo la deuda. Así es. Lo que pasa es que yo creo esa pasión que... Ese es el punto más bajo de la mafia, de la historia tuya profesional. Y también le afectó algo a la mafia, ¿no? Porque tu foco... No estás muy optimista ni puedes asumir mucho riesgo ahí. Claro, ahí hay que sobrevivir. Riesgo cero. Bueno, el riesgo ya lo tienes, te lo has comido con patatas. Claro, ya lo tienes y el foco no está 100% en la mafia. Al final tienes que tapar agujeros, hay que hacerla crecer. Entonces, bueno, pues fueron años complicados. Nosotros ahí nos dimos cuenta... Por eso en 2014, antes has dicho bastantes cosas que despegaron ahí, ¿no? Es un poco cuando tú te quitas esa mochila de una parte de 3 millones de euros, que por poca que sea es mucha. Te quitas esa mochila y ahí empiezas a hacer crecer la mafia. Claro, en el momento que... Bueno, sí que tengo que decir que el apoyo de los socios fue incondicional. Porque se podrían haber desentendido perfectamente y decir, oye, se la vi... ¿no? Te la quedas tú. Había un pacto de socios, había unas reglas de juego. Tú has firmado el aval, yo no lo he firmado. Claro. Buena suerte. Ya está. Pues eso tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito y lo hemos agradecido siempre, ¿no? Bueno, esa selección, y un poco aviso a navegantes, esa selección del socio es muy importante, ¿no? En la vida del empresario. Y a nosotros, pues, eso nos lo ha demostrado, ¿no? En esos años, pues, en el 2010... el socio fundador deja de trabajar, el chef deja de trabajar en la empresa, entonces me quedo yo un poco al cargo. Bueno, pues por diferentes circunstancias, ¿no? Porque eran momentos complejos, ¿no? Y quizás él no sé si en ese momento ve que a lo mejor pues no lo vamos a poder sacar adelante y bueno, pues por diferentes circunstancias, ¿no? Al final pues salió y yo la verdad que tenía clarísimo que... O sea, encima de todo te quedas solo. Con el apoyo de los socios, pero bueno, en el día a día como solo. Fundador operando el negocio, encima de eso pierdes la mitad de los fundadores. Sí, que se dice pronto, ¿no? Porque al final ya sabes lo que es el llorar al hombro del otro, ¿no?
Pero sí, a partir del 2010 pues me quedo en... Hostia, vaya buena temporadita, ¿eh? Sí, y bueno, una de las primeras cosas que hago es cambiar todo el equipo directivo. O sea, prácticamente gran parte de mi equipo pues viene de aquel... estamos en el 25, pues de hace 16 años, pues por ejemplo mi mano derecha y actualmente directora general de la compañía entró en ese momento, ¿no? en el 2009, Loli Requelme. Y bueno, pues fueron años complicados, pero yo tenía clarísimo que iba a salir, porque, a ver, podía haber cogido y decir, oye, mira, cierro, no pago nada y me dedico a otra cosa, ¿no? Pero es que lo tenía clarísimo. Porque a través del esfuerzo y del trabajo, y sobre todo que tenía una marca que veía que iba a tener un nicho en el mercado y que íbamos a salir. Entonces, en el 2014 nos encontramos con... Desaparece la crisis y hemos sido capaces de pagar esa deuda. Y apostamos por el obrador propio. ¿Y ahí hay que hacer más ampliaciones de capital o ya consigues que la empresa... Conseguimos deuda cero y para el obrador propio, pues con los propios beneficios que empezamos a generar, y sí que damos entrada a unos socios de fuera para ese obrador, y con la ayuda y el apoyo de entidades financieras que durante esos 6 años, por supuesto, nos la habían denegado. Claro, al final le daban al botoncito. Primero. Antes de pedir más hay que devolver. Hay que devolver, está claro. Y bueno, pues ahí empieza una nueva etapa para el grupo. Habíamos cerrado todos esos conceptos, nuestro foco 100% en la mafia y en el obrador propio. Creamos el obrador propio a finales del 14 y en el 15 y 16, después de toda esa experiencia de crear otras marcas que no funcionaron, somos capaces de crear estas 2 nuevas marcas, pero ya no con los errores que habíamos cometido en el pasado. Yo ahí aprendí que si quieres alcanzar la cima, es mejor rodearla que subir la montaña. Rodear la montaña que subir directamente, ¿no? Porque cuando la subes recto, pues si no tienes arnés muchas veces te caes, te da mal de altura, tropiezas, y si vas alrededor disfrutas de muchas cosas, ¿no? Del paisaje, que quieres parar, pues puedes parar con quien vayas a... Y a mí eso me marcó, ¿no? Y lo he implantado a partir de ese momento. No hemos entrado nada de capital riesgo, ni hemos tenido la necesidad de correr. Y como decía, ¿no? Pues aprendimos mucho de esos errores y la creación de estas 2 marcas fue totalmente diferente. Nosotros en el 2015-2016 creamos D'Italy y la abrimos en el 19. O sea, estuvimos 3 años trabajando ese modelo de negocio en el cajón, ¿no? Con la experiencia que ya habíamos tenido, que teníamos de la mafia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que creo que nos ha hecho, pues, que cuando han nacido estas 2 marcas, la Boutique y D'Italy, pues han nacido muy diferente a cómo se creó la mafia o a estas otras marcas que no fuimos capaces de hacerlas crecer, ¿no? Tú has dicho, Javier, creo que has dicho que no te has repartido dividendos. Durante muchos años, yo creo que hasta prácticamente el 2020... vale, pero últimamente sí. Ahora o sea, sí. ¿no has vendido acciones? No hemos vendido acciones. Y durante los primeros 20 años de compañía no te has repartido dividendos. Yo creo que prácticamente hasta el 2020 no. Era más lo que es el día a día, el salario y tal. O sea, tu estilo de vida es tu salario que te pagas tú de tu empresa. Así es. Tampoco soy una persona que... Estoy encantado con lo que tengo y no necesito más. Vale. O sea que... No, pero llega un día que después de 25 años que quizá quieres darte algún capricho o mejorar tu calidad de vida. Los caprichos que quería ya me los ya te llegaba con el salario. ¿Qué ocurre a partir del 15 y 19? ¿no? Por ejemplo, llegamos a la crisis del 2020. Llegamos a la crisis del 2020, que nos cierran todo, pero claro, a nosotros nos pilla totalmente diferente a la del 2008. Primero, deuda cero. Sí. Muy importante. Entonces, cuando casi todos los grupos de restauración están pensando en cómo salir del bache porque tienen una deuda galopante, nosotros tenemos deuda cero y con toda la parte digital ya trabajada, que luego entraremos un poco en ello, ¿no? Con lo cual, dedicamos todos nuestros esfuerzos en, oye, ¿qué podemos hacer? Porque ya sabemos que la crisis saldrá y saldremos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras 3 marcas para salir del mercado muy reforzados, ¿no? Y dedicamos todo nuestro foco y nuestro esfuerzo en eso. Yo me recuerdo que hicimos la reunión cuando nos cerraron, entonces teníamos 30 y pico personas en plantilla, y dije, bueno, lo primero de todo, os voy a asegurar el trabajo, no vamos a echar absolutamente a nadie, porque si no llego, pues pediré financiación, ahí se pide algo de ICOs, pero como teníamos deuda cero... ERTE sí.
Poco. O sea, temporal. Temporal, pero corto, ¿eh? Poco Corto. tiempo. Poco tiempo. Y el equipo directivo no. Entonces el equipo directivo nos encerramos y de ahí salen cosas muy chulas. Te quiero preguntar por la tecnología, pero antes, ¿qué quieres que pase con Grupo LM? ¿No? Llevas 25 años, Sí, sí. que te cuidas muy bien, porque claro, 25 años de empresa son muchos. Sí, sí. 25 años con la mafia más los otros No, 3. correcto, sí, 25 años como con esta empresario, ¿no? empresa, casi Eso 30 es. en total, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa a partir de aquí? Vale, ¿qué ocurre del 20 al 25? Pues doblamos la empresa. O sea, De 40 en el a 20 80 pasamos mafias. de 40 a 80 más las otras 3 marcas. Entonces, Que son 120, entonces 130 ya en total. empieza a haber reparto de beneficios, la situación pues es muy diferente. ¿Y qué ocurre a partir de ahora? A ver, pues nosotros en el mercado, pues entre comillas, somos un caramelo, porque yo creo que hay muy pocas empresas con factura del sector de restauración, con 130 millones, con un buen EBITDA, con deuda cero. Prácticamente la deuda que tenemos es ridícula. No estamos bajo el paraguas, no hemos entrado en capital riesgo ni empresas que al final lo que hacen es comprar y tal, y seguimos a nivel individual. Por supuesto, tenemos muchas propuestas y estamos desechando todo, ¿no? Sí que lo que estamos O haciendo sea, estáis rechazando las propuestas de compra. Sí. Bueno, es que ni siquiera les estamos atendiendo. Vale. Porque es que estoy como con la misma pasión del primer día, ¿no? Y mi equipo O sea, lo quieres dice, seguir, ¿no? tú quieres seguir. Quiero seguir. Porque sé lo que tenemos entre manos y podemos hacer algo muy bonito y algo grande, ¿no? Y tengo un equipazo detrás que me apoya y... Bueno, y antes yo he entendido que podrías llevar el grupo a un EBITDA más cercano al 10 que al menos de 5 que está ahora. Sí, mira... Y eso para una venta cambia bastante, ¿no? Porque Nosotros entiendo que se venden múltiplos de EBITDA. En la crisis lo que aprendimos muy bien es trabajar la estrategia a 5 años. Yo recuerdo que en el 2010, cuando estábamos en ese momento complicado, marcamos una estrategia de crecimiento y de facturación del 2010 al 2015 y los datos económicos fue un más menos 3% en 5 años, o sea, que con la que estaba cayendo. Entonces, somos muy estratégicos y sabemos muy bien lo que debemos de hacer en esa parte. Y en el 2020, cuando decidimos, nosotros abríamos en el 2020 2 locales al año. Cuando decidimos en el 2020, y me siento en el equipo directivo y decimos, ahora en vez de 2, vamos a abrir 20 al año, que es lo que estamos abriendo ahora. Bueno, ahora estamos en 25-30. Está programado. O sea, no, vamos a ir... O sea, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos en esos momentos 3 marcas muy potentes, sabemos que está nuestro hueco y nuestro foco, y ese va a ser nuestro crecimiento. Acabamos de terminar el 24. Mi hito era llegar a los 50 con 100 locales, que lo conseguí y lo celebramos. A los 50 tuyos. A mis 50. Lo conseguimos 3 meses antes de cumplir los 50. Y la siguiente estrategia es 24-28. ¿Qué va a ocurrir en el 24-28? Es volver a doblar la empresa de 100 a 200 y, por supuesto, pues doblaremos el EBITDA, ¿no? Pues estar en los 8 millones más o menos de EBITDA, ¿no? Y ese es un poco el foco hacia el foco que tenemos actualmente. Y la verdad que estamos con 120 locales, pero es que tenemos 30 locales ya firmados para el año que viene. Más luego, si contásemos todos los grupos, pues el máster franquiciado de Portugal con las 15 mafias. En Cataluña hemos firmado el D'Italy para 20 unidades en D'Italy con un empresario de Lérida que ha abierto actualmente 3 y tiene que abrir unas 5 al año. ¿En Barcelona esto o por todo Cataluña? En toda Cataluña tiene que abrir 20 D'Italys. A ver si me abres más por aquí, así podemos ir a probarlos. Pues, acabamos de firmar ayer en Reus y hemos abierto en Tarragona y en Lérida. Y ahora veo que vas más tú a Tier 2, ¿no? O sea, ciudades que no son las más prime, sino justo las siguientes. Nuestra estrategia ha sido así. Hemos ido a ciudades. ¿Qué es lo que nos queda en el mercado? ¿Por qué vamos a ir de 120 a 200? Porque no estamos en centros comerciales. Prácticamente casi toda la estrategia es ir a las ciudades grandes del sector, y la ciudad grande, conquistar Madrid, Barcelona y centro comercial, y nosotros lo hemos hecho al revés. No hemos conquistado centro comercial Madrid, Barcelona, y ahora lo tenemos mucho más fácil. Y el resto de España estamos en todo. Estáis en todas partes. Entonces ahora lo tenemos más fácil porque tenemos marca y los centros comerciales ahora son los que nos llaman. Hemos abierto en este último año 5 o 6 centros comerciales, el de aquí de Barcelona, el centro comercial, y con mucho éxito. Y ahora vamos a ir también pues a por ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no? Última pregunta. ¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial y la tecnología?
Bueno, seguramente en algunos de los podcasts seguramente me habrás escuchado cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es la mafia? Y digo, bueno, somos una empresa tecnológica que damos muy bien de comer, ¿no? Que eso a veces impacta. Y cuando la gente viene a nuestra oficina lo entiende, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 2010 recuerdo que pusimos una tablet digital en el cual pues la carta era en idiomas y los vinos, podías seleccionar los vinos, pero claro, la gente no entendía la tablet digital que estuviese porque no sabía utilizarla. O sea, a veces hemos sido un poco adelantados a nuestro tiempo en ello, ¿no? En estos años, por ejemplo, en la parte de IA, nosotros lo que hemos trabajado mucho el back, estuvimos 2 años trabajando en hostelería. Prácticamente el dato hasta hace muy poco se tenía cuando hacías el cierre de caja. Nosotros desde hace 7-8 años el dato lo tenemos al momento. Entonces estuvimos trabajando 2 años en toda la tecnología. Nosotros trabajamos con 6.000 KPIs y hemos conseguido trabajar en un dashboard, meter los 60 KPIs más importantes y ahí a través ¿Por también restaurante de IA, o global? de todo. Vale. O sea, nosotros podemos pinchar, entrar por restaurante, entrar por marca, entrar global. Y trabajamos en la IA, por ejemplo, pues en tema de climatología. O sea, si nosotros un día no factura como debe facturar, pues podemos ver la climatología de ese mismo día del año anterior. ¿Y con esto qué haces? Pues al final, claro, vas viendo, o por ejemplo, tenemos 3 pantallas en el dashboard. Una en la que tenemos el sentimiento del cliente final, que es muy importante, al momento. O sea, lo que hablan de nosotros. Nosotros, por ejemplo, somos la compañía de mejor puntuación, nos acaban de dar el premio a la mejor compañía de mejor puntuación de Google dentro del sector casual. Y eso lo vemos al momento, es una parte. Luego tenemos otra parte que estamos viendo comparándonos con todos nuestros restaurantes y luego otra parte que nos comparamos con las 65 marcas del sector. Esto en un único pantallazo. La segunda pantalla es, podemos entrar restaurante por restaurante a ver las ventas de los camareros, ventas comparables, o sea, 60 y pico KPIs en una pantalla. Y la tercera, que es la parte del tiempo y también, ¿te gusta la bici? Sí, pero Hay no una soy un herramienta, fanático. ¿no? En la bici que lo que te va dando es como los premios, ¿no? Te dicen los premios, pues el día que haces el récord de no sé qué, y eso lo hemos trasladado en el dashboard. O sea, El día gamificación. que hacemos récord de facturación, récord de ventas, el camarero que más vende, o las cosas bonitas que ¿Ese pasan, premio ¿no? es el reconocimiento o además hay Luego, premio? Sí, luego nosotros Dinero. damos mensualmente un reconocimiento al empleado que gana, por ejemplo, esto es gamificación pura, Vale. y los empleados lo pueden ver a través de tecnología Vale. en el móvil. Muy bien. ¿Qué más cosas hacemos con la IA? Hemos hecho el proyecto que comentamos antes de expansión, que la verdad que es una gozada, ¿no? Una vez que hemos metido pues todos los datos, que nos pueda decir qué tanto por ciento, Previsión de facturación previsiones de para elegir facturación, zonas, ¿no? etcétera. Trabajamos también el tema de chatbot para el tema de las reservas. Bueno, Que trabajáis con Cover Manager, trabajamos con Cover Manager. que está uno de sus Sí. fundadores buscándome aquí mismo, ahora Pues mismo. habla de Pues nosotros. ahora le saludamos porque me está Sí, buscando. fuimos creo que la primera marca del sector de restauración en firmar con ellos. Pues mira, ahora Y le hemos saludamos. desarrollado muchas cosas conjuntamente, lo puedes ver. Ahora y le lo saludamos puedes hablar. juntos. Porque muchas de estas empresas nos han buscado a nosotros porque sabían que teníamos una parte tecnológica para desarrollar estos productos, ¿no? El ejemplo este que decimos de los dashboard, ha habido marcas que han venido para intentar ponerla, pero para ellos es muy difícil porque si no tienes el dato al momento no lo puedes conseguir, ¿no? Y grandes marcas, ¿eh? Todo esto que nos ha dado, pues somos la única compañía también en España en tener la ISO 9001. El año pasado nos dieron el premio a la excelencia empresarial en Aragón y ahí no competíamos con el sector de hostelería, competíamos con banca, competíamos con empresas como Seseo, muy grandes, o sea, grandes empresas. Para mí es el premio, porque el año pasado nos dieron 8 o 9 premios, pero el premio que más es este, ¿no? El primero que ha sido en nuestra ciudad, y luego que competíamos contra todos estos sectores. El hecho de tener todo tan controlado, tan milimétrico, el obrador, trabajar por proyectos, por operaciones y tener toda esa tecnología, pues nos ha dado pie. Y luego esa ISO 9001, que el único que en España la tiene es el Burger King, pero es una empresa americana y somos los únicos en España en tener la ISO 9001. Y ya sabes lo que conlleva, ¿no? Tener una ISO. Sí, sí. Vale, pues oye, antes de dejarte ir, recomiéndanos algún contenido del que tú aprendas o que te inspire. Puede ser libro, podcast, película, algo que te inspire y te ayude a aprender. Vale, en la parte de libros, bueno, a mí me ayudó mucho
cuando entendí la filosofía Kaizen en el 2010, la filosofía Toyota, ¿no? Que a base de pequeños pasos puedes dar pasos muy grandes, y he leído mucho sobre todos los libros de Kaizen, pues los he devorado, ¿no? Y luego me ha ayudado también mucho el libro de Starbucks, ¿no? Cómo crearon la marca de Starbucks, Howard Schultz, que ha hecho creo que 3-4 libros. Y luego también otro muy interesante que lo creó David, o sea, lo escribió David Novak, que era el director de Jams, y habla de los equipos, ¿no? De llevando a los equipos contigo, ¿no? Son quizás los 3 libros un poco que me han inspirado, y que muchas veces vuelvo a leerlos y a echar otra vez. Últimamente también me ha encantado el de Nike, ¿no? El creador de Nike, que también la verdad que lo devoré, empecé a leerlo y prácticamente en un día pues... Phil Knight, ¿no? Creo que se llama el fundador. Pero quizás los más... esto, ¿no? Filosofía Kaizen, Starbucks y Jams, ¿no? Y en la parte de podcast... bueno, pues yo soy profesor también de Talent Class, y la verdad que hace un podcast muy chulo, ¿no? De Talent Class, enfocado en el sector de hostelería, y la verdad que para la gente de hostelería recomiendo que lo siga. Y también 1,99 Retail, que también la verdad que lo están haciendo muy bien, y soy seguidor, por supuesto, vuestro. Es nuestro no cuenta. Pero fuera, yo creo que estos dos, la verdad que... Muy bien, pues nos das deberes, ¿eh? Nos das deberes. Te pediremos si luego nos mandes links para compartirlos también en los comentarios de YouTube, por si alguien que nos escucha lo quiera encontrar. Y muchas gracias por venir. Mucha suerte con los próximos 25 años de La Mafia se sienta a la mesa, ¿no? Y del Grupo LM y todas vuestras marcas. Y yo me he quedado con mucha hambre de escuchar tanto de comida, así que nos vamos a comer. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, y lo dicho, yo a empezar de cero, porque esto es no mirar hacia atrás y... Siempre hacia adelante. Y hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.